Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en un tema tan relevante como el que nos ocupa. Es un honor y un privilegio dar la más cordial bienvenida a todos ustedes y, por supuesto, a Alfonso Salgado, en representación del decanato de la Facultad de Educación. Como decía, nos encontramos aquí para abordar un tema trascendente como es el tema del suicidio en adolescentes y cuál es el papel educativo que como futuros profesionales de la educación desempeñamos dentro de este tema. La formación es clave, por eso tenemos hoy aquí con nosotros a muchos de nuestros alumnos y muchos de nuestros profesores. Esta problemática nos exige una reflexión profunda de nuestra docencia y de cómo damos soporte a nuestros alumnos. Agradecemos la presencia de Alfonso y yo doy la palabra a Rosa Santamaría, que es la coordinadora del Máster de Inclusivas y que ha sido la organizadora de esta conferencia. Gracias, Sonia. Bueno, en principio estoy un poco en representación de los coordinadores también del curso de formación pedagógica y didáctica, el Máster Universitario de Educación y Sociedad Inclusiva, que es el que coordino, el Máster Universitario de Investigación e Innovación Educativa y el Máster Universitario de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Estoy entonces en representación de estos coordinadores. Bueno, gracias por venir. Y bueno, pues de Alfonso Salgado yo empezaría, aparte de que es doctor en psicología, especialista en psicología clínica, catedrático en psicología biológica en la Universidad Pontificia, pero yo empezaría destacando que estudió magisterio aquí en Burgos, en lo que entonces era la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado. Entonces, a partir de ahí vino todo lo demás. Fue miembro de la Junta Directiva de la División de Psicoterapia del Consejo General de Psicología. En la actualidad también es miembro del Comité Nacional de Eurospi, de especialista en psicoterapia, en representación del Consejo. Pertenece a muchos comités científicos, consultores de varias revistas. Las publicaciones son, bueno, pues se acercan entre capítulos de libros, artículos, pues en torno ya, pues, sin número, ¿no? Lo dejamos en unas 100, por ahí. Ha sido también decano de la Facultad de Psicología y director del Máster Oficial de Psicología General Sanitaria de la Universidad Pontificia. Actualmente es, como he dicho, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca y, bueno, pues tiene investigaciones en el tema del suicidio, en el tema de la ansiedad, en el tema de la tartamudez, problemas de pareja. Bueno, tiene una amplia también líneas de investigación al final de todo lo que afecta, pues, a las personas y nuestras circunstancias. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias a la Facultad de Educación y mucha enhorabuena a la Facultad de Educación, no por el ponente, sino por el tema que habéis elegido para esta lección inaugural en los cursos de posgrado de la facultad, ¿no? Yo creo que el tema del suicidio es uno de ellos, no el único, por supuesto, pero sí uno de ellos donde claramente se ve más de manifiesto la necesidad de una coordinación y de una integración entre la universidad y la función principal que desempeñamos, que es la investigación y la formación de profesionales y la capacitación de profesionales y las distintas esferas sociales en las que la universidad se mueve, ¿no? Autoridades políticas y administrativas, centros de especialización en salud mental, diferentes colectivos que necesariamente tenemos que trabajar juntos en un problema de salud pública que es de primera necesidad. Seguramente todos recordamos aquellos meses de confinamiento en el que los noticiarios nos sorprendían cada día con el número de personas que habían fallecido por COVID, ¿verdad? Personas que morían, algunas en la soledad del hospital, en la soledad de una residencia de ancianos, que no podían acompañar a sus familiares al entierro por una cuestión puramente sanitaria,
y parecía como una doble maldición, ¿verdad? No solamente el fallecimiento, quizás alguien de los que estamos aquí tiene algún familiar o algún amigo que murió por causa de la infección por COVID, sino la segunda maldición de no poderle despedir, digamos, en condiciones, ¿verdad? Cuando eso estaba sucediendo, había un grupo de personas que también fallecían, mucho más numerosas, y que no solamente fallecían también en el silencio de la maldición de esa soledad en la que estuvimos durante tanto tiempo, sino acompañados también por un estigma de qué hemos hecho mal o qué no has entendido bien para llegar a plantearte y desarrollar un plan suicida exitoso para quitarte la vida. Las cifras que tenemos ahí indican el porcentaje de personas fallecidas por suicidio en color rojo, a la vez que tenemos las cifras de personas fallecidas por COVID en el año 2020. Esas cifras desde entonces no han dejado de subir. De hecho, en el año 2022, las cifras que tenemos ya confirmadas, las muertes por suicidio siempre sabemos que son algo más que las muertes que se han podido confirmar, porque cuando hay una persona fallecida y se tiene que realizar la autopsia, en algunos casos está claro, el motivo ha sido un accidente, o ha habido testigos, o el motivo ha sido claro, ha habido un suicidio. Por ejemplo, hubo una nota comentando su intención y su práctica suicida, y en muchas otras cosas, o en muchas otras ocasiones, pues no sabemos, ¿verdad? Al final, en torno a 4.100 personas en el año 2022 en nuestro país se quitaron las vidas, casi 2,5% más que el año anterior. De esos, menores de 20 años fueron 84 y menores de 15 años fueron 29. Por comunidades y por provincias, ¿dónde está Burgos en todo esto? Pues ahí, ¿verdad? Se le olvidó a Rosa decir que soy burgalés por los 4 costados, ¿eh? Entonces, lo primero que uno mira cuando está en sus cifras, bueno, yo debería mirarlas de otros sitios también, pero miro las de Burgos. Burgos estamos en el top 10, ¿no?, de aquellas provincias que no solamente están por encima de la media estimada por la Organización Mundial de la Salud para nuestro país, que viene a estar en torno a 8,45 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes, sino por encima de 10, siendo 9 la media que se asigna a España, ¿no? Somos una de las provincias, digamos, con una tasa de suicidio mayor, no con un número de suicidas mayor, claro, porque somos una ciudad o una provincia menos habitada que, por ejemplo, Barcelona o, por ejemplo, Madrid, pero en porcentajes de población somos una provincia donde el problema es especialmente importante. Algunas cifras, como la imagen prestada de la Confederación de Salud Mental, ¿no? El rostro fundamentalmente de una persona suicida es un varón, hay 3 varones de cada 4 personas suicidas, hay muchas más mujeres que tienen intentos suicidas y, por supuesto, ideación suicida, pero el rostro fundamentalmente es el de un varón. Aproximadamente calculamos que hay unas 10 personas al día que se quitan la vida. Saben que hoy es la causa de muerte principal entre personas adolescentes, lo cual a veces suena un poco sensacionalista y con esto hay que andar con cuidado. Las personas adolescentes son personas en general muy sanas, por tanto el porcentaje de personas fallecidas en edad adolescente es pequeño, en comparación, por ejemplo, con las personas de la tercera edad, ¿verdad? Pero aún así, hoy es la principal. El año pasado era la segunda causa principal de muerte, por encima de ella estaba la muerte por accidente de coche o accidente de moto. Hoy sabemos que es la principal causa de muerte en población adolescente y es la segunda causa de mortandad por causa externa, por causa no natural en población general, independientemente de la edad. Junto con la persona que se quita la vida, pues calculamos que hay otras 6, 7 personas que se ven seriamente afectadas, familiares, amigos, pareja, que se ven seriamente afectadas, a veces con sintomatología incluso de problemas de salud mental mantenida durante mucho tiempo asociada al suicidio de su familiar. No solamente pensemos en la conducta suicida exitosa, la de aquella persona que consiguió desgraciadamente acertar y quitarse la vida, sino el número de intentos que la misma persona o que otras personas distintas y, por supuesto, las ideas acerca de quitarme personalmente la vida, que viene a ser en torno a 9 veces más. Entre 15 y 30 años es la principal causa de muerte. Hay aproximadamente 20 intentos o ideaciones suicidas por cada suicidio consumado. No quiere decir que la persona intente 20 veces quitarse la vida, ¿verdad?
sino que por cada persona que sabemos hoy que se quitó la vida, podemos calcular hasta 20 personas que han tenido plan suicida, aunque no lo llegara a ejecutar, afortunadamente, o intentos suicidas que afortunadamente salieron mal. La prevalencia vital, el porcentaje de personas que en algún momento en su vida han pensado en quitarse la vida, está entre el 5 y el 10%, lo cual implicaría que en nuestro país viene a haber en torno a 80.000 intentos de suicidio al año y entre 2 y 4 millones de españoles piensan en algún momento a lo largo de su vida o quitarse la vida. De entre los que estamos aquí no les voy a pedir que levanten la mano, pero seguramente más de uno y más de dos en algún momento de su vida no es que haya deseado morirse, ¿verdad? Igual cuando ha fallecido un ser querido o cuando uno ha hecho profundamente el ridículo, ¿verdad? Y esa sensación de me gustaría morirme, no. Han pensado alguna vez en planear o llevar a cabo una acción operante suicida. Es en torno al 9% de las muertes a nivel mundial y las cifras en España pues vendrían, si se dan cuenta, las ideas suicidas, en torno al 30%, los intentos suicidas un porcentaje mucho menor. Esto está hablando de un efecto que es muy frecuente en salud y muy frecuente también en salud mental, que es una especie como de embudo, ¿verdad? Hay siempre un porcentaje más alto de personas en riesgo de aquellas que llegan a presentar propiamente el problema. Ya les digo que el rostro es fundamentalmente masculino, aunque se da lo que se llama la paradoja del género, ¿no? Hay hasta 3 veces más de ideación suicida en mujeres que en varones, aunque hay hasta 3 veces más de intentos exitosos suicidas en varones que en mujeres. Nota a pie de página acerca de las mujeres y con motivo de uno de los proyectos de investigación en los que mi grupo está trabajando ahora, que es el proyecto BIEMAT sobre depresión perinatal. La depresión en mujeres en periodo perinatal, llamamos periodo perinatal al periodo que ocupa el embarazo y el primer año del puerperio, después de que el niño tiene 1 año. Hay algunos autores que dirían deberíamos alargar por los 2 extremos el periodo perinatal, pero a la fecha de hoy las autoridades sanitarias y los investigadores consideramos periodo perinatal ese año largo que ocupa el embarazo y los 12 primeros meses, el primer año de la vida del bebé. En mujeres en periodo perinatal, especialmente en mujeres que han dado ya a luz, la prevalencia de ideación suicida y de intentos suicidas es hasta 6 veces más que en la población femenina general. Poca broma. Afortunadamente, los intentos suicidas y los intentos consumados de mujeres, digamos, que acaban de dar a luz, que acaban de ser mamás, últimamente es notablemente inferior. Una de las razones por las que ellas deciden no quitarse la vida es porque piensan quién se encargará de mi bebé si yo falto. Les digo esto fundamentalmente porque cuando hablemos de prevención del suicidio conviene no solamente poner el objeto en lo negativo, ¿por qué vas a quitarte la vida?, sino la pregunta de ¿para qué vas a querer seguir viviendo? Si vamos a las consultas, utilizo los datos del informe ANAR, es una asociación que trabaja muy bien, ellos atienden menores, niños y adolescentes, tanto en llamadas telefónicas como en atención, diríamos, presencial y también últimamente, después de la pandemia por COVID, también intervención telemática. La Fundación ANAR tiene básicamente su atención en torno a 2 patas, ¿no? Por una parte, todo lo que tiene que ver con situaciones de violencia, de agresividad, etcétera, contra los menores, contra niños o adolescentes, y lo que sería motivo referido con problemas de salud mental. Si ponemos el foco en los problemas de salud mental, la principal atención que esta fundación y el Consejo General de la Psicología les diría a ustedes lo mismo, cuando preguntamos a las psicólogas, a los psicólogos que trabajan en el ámbito clínico, en centros privados o públicos o medio pensionistas, qué tipo de problemática ven principalmente con niños y adolescentes, pues fundamentalmente tiene que ver con la ideación suicida, con el intento suicida. Este es el principal motivo de consulta psicológica de nuestros menores. Esto es algo completamente novedoso. Tiene que ver también con lo que sean problemas psicológicos. Hay un hermanamiento grande entre salud mental y suicidio, aunque luego tendremos que matizar bastante. Y, por supuesto, tiene que ver con las autolesiones. Las autolesiones no tienen una finalidad suicida. Cuando yo me corto o me pellizco o me quemo, no lo hago para quitarme la vida. Pero entre autolesión y conducta suicida hay una relación de graduación muy importante y debemos estar especialmente atentos. Autolesionarse no es una bobadita. Y autolesionarse en relación con el suicidio no son 2 capítulos de un libro completamente distintos. Guardan mucha relación. Luego vamos a comentar. Las cifras no han hecho más que subir.
Ojo con esto, ojo con esto. Intentos suicidas, ideas suicidas y suicidios exitosos ha habido siempre. Desde que hay humanos en Atapuerca hasta hoy, ¿verdad? Ha habido personas que se han quitado la vida. Y estas cifras, digamos, afectan a nivel mundial. No es un problema de España, Occidente lo está haciendo fatal, ¿qué nos pasa a los países desarrollados? No es un problema de una sociedad enferma. Lo que sí llama mucho la atención es que en los últimos años estas cifras de suicidio, especialmente en suicidio adolescente, se estén disparando tan enormemente. Tanto, insisto, en conductas suicidas como en autolesiones. Las causas, o los casos, perdón, se han multiplicado hasta por más de un 30%. La pregunta que tú y yo debemos hacernos como ciudadanos, no como profesionales de la educación, no como profesionales de la salud mental, como ciudadanos lo que nos tenemos que preguntar es qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo bien para que el porcentaje de personas también menores que intentan quitarse la vida intencionadamente sea tan alto. Las tasas, insisto, de autolesión también es muy grande. Bueno, ¿por qué tratar el tema de adolescentes y de jóvenes en el tema del suicidio? No son el colectivo que más se suicida. El colectivo que más se suicida en nuestro país, ¿saben ustedes cuál es? El de los presos y después el de las personas mayores. ¿Por qué hablar de suicidio entonces en adolescentes y jóvenes? Pues hombre, estamos en la Facultad de Educación, ¿verdad? Gente que está haciendo el máster de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, pues ¿a quién van a ver? No hay alguna cuestión más de fondo de todo esto, ¿no? Las cifras están en aumento y además vertiginosamente. Hoy es un colectivo que no es el más prevalente, pero tiene o apunta maneras para serlo relativamente pronto. Las edades de intento suicida son cada vez más tempranas. El último intento suicida que yo he podido conocer ha sido de una niña de 8 años. Esto hace un tiempo era una cosa que dices, bueno. La mayoría de los intentos suicidas suceden antes de los 30 años y la tasa se multiplica precisamente en los años adolescentes y juveniles. Entre los 15 y los 30 años se multiplica hasta por 10, diríamos, la tasa de intentos de conducta suicida. Además, las ideas suicidas y los intentos suicidas, sobre todo las autolesiones, son predictores, son buenos factores de mal pronóstico en el desarrollo social en la edad adulta. Evidentemente, tener ideas suicidas y tener intentos suicidas es algo preocupante en sí mismo para el adolescente, para el joven que lo lleva a cabo, pero además está, diríamos, contribuyendo a asegurar una edad adulta no tan de tanto bienestar y de tanta estabilidad. Además, el impacto emocional que la muerte de un menor tiene sobre la familia es notablemente mayor. No sé si alguien de ustedes pues, ha vivido en primera persona un suicidio, digamos, un familiar, un amigo que se haya quitado la vida. Si es así, pues ya saben de qué estamos hablando. Cuando la persona que se ha suicidado es un menor, el impacto es todavía mucho mayor. Los sentimientos de culpa, los sentimientos de cómo no me di cuenta, qué hice mal, aquella vez que me dijo, por qué no le seguí la pista. Bueno, qué mal padre, qué mal madre, qué mal hermano, qué mal compañero de colegio soy, ¿no? Y luego, por último, y esto es un elemento positivo, a pesar de lo que creíamos durante mucho tiempo, y no sé por qué lo creíamos, porque no había ningún dato para que creyéramos esto, son estos mitos, ¿verdad?, que se transmiten de generación en generación y que van más allá de tener una opinión equivocada, es que afectan a las decisiones que tomamos. Afortunadamente, la mayoría de los adolescentes que intentan un suicidio lo avisan, lo dicen, incluso en torno al 85% lo han verbalizado explícitamente. Quiero quitarme del medio. Si yo no estuviera, todo iría mejor. Tú, mamá, dejarías de sufrir si yo desaparecería. Si yo, perdón, como buen burgalés, si yo desapareciera. Existen, por tanto, señales de alarma, lo cual es estupendo, iba a decir, porque de alguna manera nos permite hacer del suicidio algo prevenible. Bueno, las cifras son tales que la propia Organización Mundial de la Salud, en el informe sobre salud mental que sacó a finales de 2022, plantea que uno de los objetivos preferentes es la prevención del suicidio, especialmente en niños y adolescentes. Es una línea, de alguna manera, de trabajo en la que nos movemos todos precisamente por la magnitud del problema. Y en nuestro país, la estrategia de salud mental, que se presentó en enero de 2022, que ha tenido también sus pros y sus contras, marca como una de las líneas, de las 10 líneas estratégicas preferentes, la prevención, la detección precoz y la atención a la conducta suicida, con dos objetivos. Y ahí es donde el mundo de la educación entra en primer lugar. Detectar de forma precoz
las conductas suicidas e intervenir lo antes posible en conductas suicidas y, por supuesto, mejorar la atención que reciban las personas con ideas, con planes o con intentos o con comportamientos suicidas que afortunadamente, digamos, han salido mal y, por tanto, que la persona ha sobrevivido. Y en el preludio de esta línea preferente, de esta línea 3, el Ministerio de Sanidad, la Estrategia de Salud Mental, indica que no es que, y esto lo anticipo ahora y lo diremos después nuevamente, no es que las personas que se quitan la vida son personas con poca salud mental. El suicidio no es una cosa de personas con trastornos mentales. Primero, porque no todas las personas que se quitan la vida tendrían un diagnóstico de un trastorno clínicamente significativo, aunque un porcentaje de personas con trastornos depresivos y con trastornos de ansiedad sí llevan a cabo conductas suicidas. Y, en segundo lugar, porque no todas las personas con un trastorno mental terminan llevando a cabo conductas suicidas. Pero hay un buen maridaje entre las dos. No obstante, por separar, aunque lo incluimos dentro de la Estrategia de Salud Mental, en el preludio, quien redacta la Estrategia de Salud Mental indica claramente que hay un porcentaje nada despreciable de personas que experimentan la existencia de un gran sufrimiento emocional. Es el sufrimiento, la percepción de un sufrimiento incontrolable, inabarcable, lo he intentado todo y no puedo dejar de sufrir, y preveo que lo que viene en el futuro es igual o peor. Ese es el caldo de cultivo que está debajo de una conducta suicida. El adolescente que se quita la vida, o el adulto o el anciano que se quita la vida, pero aterrizando en lo que nos interesa a nosotros, no es una persona extraña, no es una persona anormal, no es una persona que esté poniendo en entredicho el principio básico de la supervivencia, no es alguien que esté haciendo un atentado contra su especie. El suicidio es una conducta humana, es una conducta contextual, que sucede en un entorno familiar, escolar, social, en el entorno donde una persona vive, que tiene que ver con su biografía, con lo que pasa y con lo que le pasa, con lo que le ha pasado antes y lo que anticipa que va a venir después. Es un drama existencial, y utilizo la palabra drama en el sentido literal, en el juego de la vida, en el teatro de la vida donde nos movemos tú y yo, las relaciones que tenemos, lo que nos ha pasado antes, lo que soñamos que nos pase después, aquello que nos da miedo, la gente con la que disfrutamos, esos que nos caen rematadamente mal. En la vida ordinaria, con sus luces, sus sombras, sus momentos difíciles, sus momentos tremendamente placenteros, ahí, en ese espacio vital, existencial, es donde existe la ideación suicida y la conducta suicida. Y es un problema, por supuesto, multidimensional. El suicidio no es la consecuencia de no sé qué genes, de no sé qué cerebro, o de no sé qué familia, o de no sé qué colegio, ¿verdad? Evidentemente es el cúmulo o el acúmulo de muchas variables que terminan haciendo que una persona piense seriamente que lo mejor que puede hacer para él, para ella o para su entorno es quitarse de en medio. Las personas que se quitan la vida son personas como tú y como yo. Son personas normales que en un momento determinado, porque quieren huir de un sufrimiento que no soportan o que prevén que no van a poder soportar, deciden que la mejor manera es poner fin de forma definitiva. Con dos ideas importantes que tenemos que tener muy claras. Una es que nadie quiere morir. Nadie que sepa qué es la muerte, por Dios. Permítanme. Teresa de Jesús escribe unos versos preciosos, ¿verdad? Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Tú no dirías que Santa Teresa era una mujer con ideas suicidas, ¿verdad? Añorar en su modo de entender la vida, una vida posterior, donde todo va a ser maravilloso, voy a estar con el amado, no quiere decir, ¿verdad?, que entonces pues vamos a acabar con esto lo antes posible, ¿verdad? Nadie quiere morir. Y junto con eso, la idea es que nadie quiere sufrir. Ni tú ni yo queremos sufrir. Y el problema es que la persona suicida, equivocadamente, piensa que la mejor manera de acabar, cierto que de forma definitiva, con el sufrimiento es acabar con la vida. Quien se muere deja de sufrir y deja de vivir también, claro. A nosotros nos importa bastante poco cómo la gente se quita la vida.
De hecho, si ustedes leen cosas que tengan que ver sobre todo con la psicología de la salud, incidimos muy poco si fue por tomar pastillas, si se tiró por la ventana, si se arrojó al tren, si puso el coche a 150 por hora y se estampó contra un chopo, o le robó la escopeta a su padre que se dedica a la caza y se pegó un tiro. Esto nos importa bastante poco. La gente que se suicida lo hace con lo que tiene a mano, con lo que más fácil le va a resultar, con lo que menos va a doler, con lo que más rápido va a ser y sobre todo con lo que anticipa que más exitoso va a ser. Porque eso es la forma que tiene la conducta suicida. Lo que importa es la función. Y todo lo que hacemos, todas nuestras experiencias biográficas, tienen que ver con que yo hago algo para obtener algo, en el sentido más amplio de la palabra. Por ejemplo, hago un máster en la Facultad de Educación porque considero que voy a formarme mejor, o que voy a tener mejores opciones de trabajo, o que voy a poder hacer mi desempeño profesional mejor, ¿verdad? O para escapar o evitar de algo que es molesto, algo que es doloroso, algo que estorba. Y además la conducta, para todos nosotros, es una forma de comunicar también. Lo que está diciendo la persona suicida es: estoy pasándolo tan mal que llego incluso a pensar en quitarme del medio. Y el comportamiento no es algo que sucede solo de puertas adentro. ¿Qué pensó este hombre, esta mujer? ¿Qué se le pasó por la cabeza? ¿Qué emoción tendría? ¿Por qué se sentía como se sentía? Todo nuestro comportamiento, el comportamiento más normal y el comportamiento más patológico, como puede ser el suicidio, son comportamientos que suceden en un contexto. Los psicólogos estudiamos lo que pasa en las relaciones entre la persona y el entorno en el que está. Disculpad. Por eso, por la función que pretende, en definitiva, dice la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es una conducta suicida? Es una conducta operante, es una conducta voluntaria, donde la persona busca poner fin a su vida. No busca llamar la atención, eso es otra cosa distinta. No busca hacer una actividad de riesgo, hacer puenting, hacer paracaidismo, hacer espeleología, que es una actividad que puede ser de riesgo y tiene un accidente y se quita la vida. No, es que claro, hacía cosas suicidas. No, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la definición que tenemos del suicidio, es una conducta, diríamos, operante, es una conducta voluntaria con intención de poner fin a la vida, que busca como resultado poner fin a la vida. Y poner fin a la vida como manera definitiva de poner fin al sufrimiento. Es, por tanto, una conducta que pretende terminar con algo que en el momento actual o en el momento futuro yo espero que sea doloroso. No es una reacción, no es que me enfado tanto y pierdo el control y me tiro por la ventana. Bueno, pues podría ser, algunas veces hay situaciones de este tipo, muy pocas, ¿no? Que no pretende otra cosa sino dejar de sufrir. Nota a pie de página. A veces escuchamos cosas como: un terrorista suicida se puso un cinturón y lo explotó y... Bueno, esto es una persona que se ha quitado la vida, claro, pero no es una persona suicida. Se quitó la vida con intención o fue la manera que pudo buscar en la idea que tuviera o en el razonamiento que tuviera para llevar a cabo el daño que quiere causar, por el motivo que sea, y pensó que quizás la mejor manera, ¿verdad?, era llevarse a sí mismo por delante, ¿verdad? Por supuesto, sabiendo que la muerte es definitiva. No es esa idea de voy a tomarme unas pastillas para morirme a ver qué es lo que pasa y luego vuelvo, que puede tener un niño pequeño que ha oído hablar de la muerte pero no sabe lo que es, ¿verdad? Y que es intencional, no es accidental. Aunque algunas veces hay conductas suicidas que no tienen la finalidad de quitarse la vida, sino que pretenden llamar la atención o pretenden, bueno, están muy asociados con algunos trastornos límite de personalidad y que, desgraciadamente, lo que quiso ser simplemente un fingimiento suicida, pues salió mal, ¿eh? Lo que importa, insisto, es la función. ¿Por qué alguna persona y por qué alguna persona joven puede llegarse a plantear en algún momento quitarse la vida? Bueno, pues en definitiva, como sucede con todos los problemas de salud y con todos los problemas también de salud mental, es un equilibrio, diríamos, entre factores de vulnerabilidad y factores precipitantes, ¿verdad? Hay algunos que somos tan vulnerables que pequeñas cositas que nos pasen nos hacen ya pasar la línea fronteriza.
y otras personas somos tan resistentes que se tienen que juntar todas las cosas del mundo y aún así aguantamos, ¿verdad? Bueno, en ese equilibrio, en lo que llamamos el modelo de diátesis-estrés, ¿verdad?, donde hay ciertos factores que aumentan la probabilidad porque suponen que la persona es o le hacen más vulnerable, y hay factores precipitantes. Hay una situación que en un momento determinado, una gota que colma el vaso, diríamos, ¿vale?, que es lo que le lleva a una persona definitivamente a tomar la decisión de quitarse la vida. Es, por tanto, el riesgo de conducta suicida aumenta cuando aumenta la vulnerabilidad o cuando aumentan situaciones de estrés intenso y agudo. Por tanto, es un equilibrio. Y ahí, en el centro escolar, en el cole, en el instituto, en el lugar donde nos movemos, pues estamos llamados a dos cosas, ya os lo anticipo desde aquí. Por una parte, a generar mejores condiciones para manejar nuestra propia salud mental, por tanto, aumentar, o mejor, disminuir la vulnerabilidad de las personas, hacerlas más resistentes a los avatares de la vida, y por otra parte, identificar, claro, situaciones, diríamos, contextuales, familiares, escolares, laborales, sociales, que aumenten, diríamos, el riesgo de conducta suicida. Porque al final el riesgo es mayor cuando se produce una intersección más completa entre las dos. Cuando nos preguntamos por qué de un problema y por qué de un problema como la conducta suicida, ese por qué tiene que ser respondido un poco a la gallega, ¿no? Cuando tú me preguntas por qué, ¿a qué te refieres? Porque la conducta suicida es el resultado de la combinación de varias cosas. Yo a veces les digo a familiares, ¿no?, y a algún paciente también, con los familiares, mira, esto es como una escopeta o como una pistola, ¿no? Para que salga un disparo, primero en la escopeta tiene que estar metido el cartucho. Si tú disparas la escopeta vacía, pues por mucho que aprietes el gatillo, ahí no sale nada, ¿verdad? Pero una vez que has metido el cartucho, pues tienes que dar al gatillo, porque si metes el cartucho y no das nunca al gatillo, pues tampoco la escopeta dispara, ¿verdad? Al final, el disparo es la suma de la escopeta cargada y el gatillo que se aprieta. Hay factores predisponentes que aumentan el riesgo, hay también factores predisponentes que disminuyen, lo que llamamos factores de protección, y hay factores precipitantes. Y una vez que se han mantenido la conducta suicida, hay factores mantenedores. Uno diría, bueno, Alfonso, ¿qué factor mantenedor hay en una conducta suicida? Si tú te quitas del medio, te quitas del medio. ¿Qué mantiene ya? Bueno, aquí tendríamos que hablar de factores que mantienen la secuencia suicida. Desde que yo pienso, tengo ideas esporádicas acerca de quitarme la vida, hasta que esas ideas las mantengo durante mucho más tiempo, hasta que tengo un plan, hasta que ejecuto el plan. Todo eso es la conducta suicida, que tiene formas distintas en esa secuencia, en esa serie. Entonces hay factores que mantienen este elemento. Pudiera ser que yo tenga una ideación suicida o que incluso tenga un plan suicida, pero haya algo que frene la secuencia y, por tanto, cerramos, cortamos, ¿verdad? Algo de eso es lo que vamos a hablar cuando en el cole tengamos que identificar algunos alumnos de riesgo y hagamos una labor de detección y de cribado. Esos factores, no me entretengo con esto, son tanto personales, tanto individuales, como factores contextuales. No pensemos solo en que la persona tiene no sé qué rasgos, no sé qué edad, no sé qué sexo. Hay factores de tipo familiar, factores de tipo escolar, factores de tipo social, incluso factores económicos. Y lo mismo respecto a los factores de protección. No son solamente individuales, personales, sino también contextuales. Y pensar en esta clave nos da muchas pistas también de cara a la intervención. En adolescentes y en niños, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, yo los he agrupado en torno a 3 categorías, no me entretengo mucho. Hay algunos elementos que tienen que ver con problemas de salud mental, sin duda que sí. Hay algunos trastornos psicológicos clínicamente identificados, con la forma que tienen de expresarse en niños o en adolescentes, que aumentan, por supuesto, la vulnerabilidad. La depresión especialmente y los trastornos por uso de sustancias, tanto legales como ilegales. Nota a pie de página. Y hablando aquí entre gente joven, conviene decir esto. Nota a pie de página. Por desgracia, hay algunas sustancias que tienen demasiada buena, mala prensa. O mejor, demasiada mala, buena prensa. El cannabis, que se está consumiendo en nuestro país en la actualidad, que es un cannabis que proviene de un cultivo en invernadero, tiene hasta 5 veces más de pentahidrocannabinol. Es hasta 5 veces más potente. Eso es lo que sabemos tú y yo cuando vamos por la calle y ahora huele a porro mucho más de lo que olía antes, ¿verdad? No solo porque hay más gente consumiendo, sino porque el peta que te estás metiendo viene más cargado, ¿vale? La mayor parte de los episodios de psicosis, de reacción psicótica,
En nuestro país, en este momento, la mayor parte de los ingresos en urgencias por reacción psicótica vienen inducidos por el consumo de cannabis. El consumo de cannabis es un precipitante de pérdida de salud mental muy potente. Esa buena prensa que tiene es una sustancia natural. Yo les digo a mis alumnos también, coño, comerse las piedras del río también son sustancias naturales, cómete una a ver qué tal te cae, ¿no? La lejía también es natural y a lo mejor pues genera un poco de acidez. Bueno, no me entretengo. Hay factores también estresantes, sobre todo la victimización, ser víctima de acoso, tanto personal, tanto real como en las redes o el ciberacoso, ser víctima de maltrato. La discriminación por motivos de muchos tipos, por ejemplo, la ideación suicida en las personas del colectivo LGTBI es mucho más alta, no por ser homosexuales, sino por el rechazo o por el miedo al rechazo por el hecho de ser homosexuales. La homosexualidad no es un factor de riesgo para la conducta suicida, lo es el rechazo por el hecho de ser una persona homosexual. O la muerte, normalmente parental, o la muerte de personas queridas por las causas que fueran. Por supuesto, tener un antecedente familiar de suicidio, hace también que aumente el riesgo. Y, por supuesto, tener conductas suicidas previas. El mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada, eso lo saben muy bien los psicólogos, ¿no? De manera que haber tenido ideas suicidas o intentos suicidas hace que tú seas una persona con alto riesgo de volverlo a repetir, y a lo mejor, desgraciadamente, de forma exitosa. Factores también familiares, pues todo lo que tendría que ver con una situación familiar, digamos, más desajustada, que ninguno de esos factores, ni siquiera la suma de todos ellos, ponen al individuo en el candelero de quitarse la vida. Simplemente aumentan el riesgo de ello, ¿no? Aumentan su vulnerabilidad. Y, por supuesto, factores ambientales, y dentro de ellos pongo ahí en cursiva los factores que tienen que ver con el colegio, con la educación, que es donde nos movemos los que estamos aquí. Especialmente relevante en la población adolescente y juvenil es todo lo que tiene que ver con el mundo virtual. Iba a decir que es de risa, pero no lo es, la cantidad de páginas web que dan sugerencias acerca de cómo poder acabar con tu vida de forma más fácil. Lo que nos llama la atención a muchos de nosotros es cómo es posible que eso siga estando ahí, ¿verdad? Que eso no esté perseguido como está perseguida, por ejemplo, afortunadamente, la pornografía infantil, solamente faltaba. Bueno. Y, por supuesto, variables personales, variables, diríamos, del propio individuo. Marco también ahí pues, el desapego escolar, el poco interés, diríamos, por las actividades que hacemos en el colegio y algunos otros factores de tipo más personal, ¿no? Dentro de los rasgos más individuales quería llamar la atención sobre todo sobre la desesperanza. Llamamos desesperanza a la tendencia que hacemos las personas a inferir o a tener inferencias negativas acerca de las cosas que nos pasan. Yo soy el causante del sufrimiento de mis padres, o yo estoy así, o yo soy, digamos, generador de malestar en otros, o las cosas que me han pasado, lo que me acaba de suceder, la implicación que esto va a tener, ¿no? Tener que repetir, haberme cambiado, por ejemplo, me matriculo en educación, y cuando termino el primer semestre me doy cuenta de que me he equivocado, que lo mío realmente es la química, ¿no? Y entonces, pues pensar, por ejemplo, que tener que decir que me he equivocado de carrera, perder un año, lo que esto supone, mis compañeros que van a pensar acerca de las consecuencias de mis decisiones, sacarlas de quicio, decimos coloquialmente, hacer inferencias muy negativas y sobre todo con atribución personal. Esto es así porque yo soy de una determinada manera, actúa como un factor de alto riesgo también, algún factor personal, psicológico, si quieren, de alto riesgo en suicidio adolescente. Y la relación entre salud mental pues es una red, que es lo que he pretendido representar ahí, ¿no? No hay una relación lineal, sino que hay una relación donde ciertos factores parecen aumentar el riesgo de suicidio, otros factores parecen disminuirlo. Actuar preventivamente, que es lo que nos toca a nosotros en el contexto escolar, supone actuar fundamentalmente sobre factores de salud mental, aumentar la salud mental de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Esto sería, y por supuesto del resto de la población educativa, ¿verdad? Esto es lo que supondría, diríamos, trabajar más directamente en ese buen maridaje que hay entre salud mental y suicidio. Pero, insisto, no pensemos que las personas que se quitan la vida son solo personas que tienen problemas de salud mental. Existen también factores protectores, no me entretengo con eso, que son en buena medida pues, los opuestos a los que eran los factores de riesgo. Tanto factores familiares, escolares, contextuales, factores personales, la capacidad, por ejemplo, que uno tiene para identificar sus emociones, para saberlas regular, tener una atribución interna de las cosas que me pasan. Especialmente importante es tener una visión o una participación social mucho más alta.
A veces cuando queremos buscar un grupo de gente, hay gente de mi grupo que trabaja mucho en optimismo y cuando quieren tener una buena muestra de personas optimistas para hacer el estudio que tengan que hacer, van a los lugares donde hay voluntariado, ¿no? Entonces muchos de los voluntarios, no sé, de Cruz Roja, de Cáritas, de la Fundación ANAR, pues son personas, diríamos, con un nivel de felicidad más alto, ¿no? Porque hoy sabemos que el comportamiento altruista, prosocial, es un buen indicador de salud mental. Así que animar a nuestros adolescentes y jóvenes a que se metan en algo y participen y hagan algo por alguien alguna vez es una buena manera de mejorar. Y por supuesto hay factores precipitantes. Todos estos son factores que cargan la escopeta, todos estos son factores que aumentan nuestra vulnerabilidad y por supuesto hay factores que en un momento determinado, situaciones que en un momento determinado llevan a la persona a pasar de la ideación al plan y del plan al acto suicida. Afortunadamente, esto sucede siempre acompañado de señales de alarma, tanto contextuales, si acaba de pasar algo en casa, si acaba de pasar algo en el cole, si acaba de pasar algo en el barrio, si hay una situación X, ojo con esto, porque la vulnerabilidad es mayor. Por ejemplo, y no sé si alguno de estáis por aquí que colaboró conmigo en aquella tarea, cuando yo trabajaba en la Universidad Complutense de Madrid es cuando sucedieron los atentados del 11 de marzo. Entonces se activaron todos los sistemas de salud mental, porque ante una situación tan intensa y tan peligrosa era bastante predecible que no solamente la incidencia de trastornos mentales fuera mayor, de reacciones psicóticas fuera mayor, sino también de intentos suicidas, ¿no? Algo así como, Dios mío, el mundo se está acabando, estamos a punto de ser invadidos por los malos, por tanto, gente con mucha vulnerabilidad puede... Entonces, en un momento determinado, cuando hay situaciones contextuales, podemos estar un poco al tanto, sobre todo en la familia. Conviene, un familiar mío, después de la muerte inesperada de una persona muy querida para él, me hace el siguiente comentario. ¿Tú crees que si yo me muero me voy a encontrar con esta en la otra vida? ¿Ves lo que está pasando por su cabeza, verdad? ¿Ves lo que está pasando por su cabeza? Entonces, ojo, tener un familiar muy allegado muerto de forma repentina no induce el suicidio, pero aumenta la ideación suicida. Y en personas que tienen una vulnerabilidad mayor, actúa como precipitante, aunque es un factor contextual. Y, afortunadamente, existen avisos, luego vemos, verbales y no verbales. El 85% de los chicos que se quitan la vida lo han dicho. Lo han dicho con conducta verbal, en la lengua materna. No lo han dicho en suajili, para que no lo entiendas. Es más, a veces incluso lo han escrito, lo han redactado, lo han dicho, lo han verbalizado. Nos llamaría mucho la atención cómo cuando presentamos situaciones de contexto en las que con facilidad podemos hablar del suicidio, hay un porcentaje muy alto de gente que lo dice. Yo pensé, yo lo pienso. Por tanto, hay un elemento y sabemos que hablar acerca del suicidio es una buena manera de prevenir el mismo. Y hay también avisos no verbales, digamos, también conductas que podemos estar pendientes. Bueno, en definitiva, ¿por qué pasa esto? Pues esto es el resultado de un proceso que empieza por ideas de muerte, acerca de la muerte como alivio, como escape, dejaré de sufrir, desear la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, ¿verdad?, los que estamos en esta sala. Es más, a veces, como sabemos que nos vamos a morir, tomamos decisiones pensando en nuestra muerte. No sé, hacemos testamento, por ejemplo, ¿verdad? O decimos, si yo me muero, quiero que me entierres, ¿verdad? Bueno, pues porque todo el mundo sabemos que nos vamos a ir de aquí en algún momento. Espero que muy tarde todos los que estamos aquí. Tampoco es infrecuente que haya deseos de muerte, que no son ideas suicidas. Puede haber ideación suicida, a veces lo pienso, se me pasa por la cabeza. Cuando la ideación suicida es más mantenida y se transforma en un plan, ¿cómo lo haré? ¿Cuándo lo haré? ¿Con motivo de qué lo haré? ¿Escribiré o no escribiré? Eso ya es una ideación suicida que está a punto de pasar al siguiente paso, ¿verdad? Que es la comunicación suicida. Una conducta suicida que se comunica, amenazo con quitarme del medio o expreso, verbal o no verbalmente, que lo quiero hacer. Y, por supuesto, hay unos actos suicidas, ojalá intentos suicidas no exitosos, que han podido detenerse a tiempo o que hayan salido mal, ¿verdad? Y, por supuesto, lo que llamaremos un suicidio exitoso o un suicidio consumado. La persona que planteó quitarse la vida lo llevó a cabo y lo consiguió. Hay escalas que miden esto y que podemos utilizar en contextos escolares, ¿no? La escala de Peikel, que utilizamos mucho y que utilizamos mucho en población adolescente, ¿no? ¿Has sentido que la vida no merece la pena? ¿Sí o no? Bueno, seguramente muchos de los que estamos aquí en alguna ocasión hemos pensado esto.
La pregunta puede ser si lo has pensado alguna vez en tu vida, si lo has pensado en el último mes o si lo piensas ahora mismo. ¿Has deseado estar muerto? Ojalá, por ejemplo, me metiera en la cama y no me despertara. Una muerte dulce, además, ¿verdad? Sin darse cuenta. ¿Has pensado en quitarte la vida, aunque nunca lo hayas llegado a hacer? ¿Has llegado al punto en pensar seriamente quitarte la vida y cómo lo vas a hacer? Y por último, ¿alguna vez has intentado quitarte la vida? Por tanto, hay una cierta continuidad que lleva a que nuestra intervención, tanto preventiva como de acción, pueda ir sobre alguno de esos componentes. Cuando pasamos esta escala a muestras adolescentes, en torno al 26%, casi el 27% de nuestros adolescentes dicen que alguna vez han pensado que la vida no merece la pena, en torno al 19% han deseado estar muertos, han pensado en quitarse la vida un 18%, han llegado al punto de planear cómo hacerlo un 6% y casi un 4% de la población ha llegado a tener un intento de conducta suicida. Es ese fenómeno de embudo que diríamos antes, ¿vale? Pero las cifras son muy altas, ¿eh? Estamos hablando de porcentajes, no de por 1000, o no de por 10.000 o por 100.000. Estamos hablando de porcentaje, de población escolarizada. Es un estudio que dirigió Eduardo Fonseca con estudiantes de La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco y Cantabria. Los lugares donde nosotros estamos, los jóvenes con los que nosotros estamos. Hasta un 2,1% respondieron sí a los 5 ítems. Bueno, hay un porcentaje afortunadamente muy alto, la mayoría que respondería no a ninguno de ellos. Bueno, hay por tanto una secuencia que nos indicaría también por dónde tienen que ir nuestras tareas de prevención, hacia la ideación, la comunicación o los actos suicidas. Si le preguntarais al psicólogo qué es lo que hay detrás de todo esto, pues bueno, no sabemos muy bien, ¿no? Cómo buscar un marco teórico que permita explicar la conducta suicida, pero hay 3 modelos que son sobre todo útiles, ¿no? Uno es lo que está basado en el análisis funcional de la conducta, que sería algo así como si muero dejo de sufrir, no seré una carga para mi familia, no me sentiré mal nunca más, he fallado en todo y por eso puedo ser muy bueno. Tuve un conocido, profesor de la Universidad de Valladolid, que se quitó la vida y en la carta que escribió dijo: lo he hecho todo mal, pero esto me va a salir bien. Esto es una trampa, porque esto es cierto, todo esto es cierto. Es cierto que si te mueres, dejas de sufrir. Lo que no te dice la trampa es que si te mueres, dejas de vivir y dejas también de experimentar placer. Es cierto que si te mueres, no deja de ser cierto que parte del sufrimiento que le generas hoy a tu familia desaparecerá. Lo que no te dice la trampa es el inmenso sufrimiento que le vas a regalar a tu familia. Que hayas fallado en todo, siendo que es una pregunta o es una afirmación muy taxativa, ¿verdad? Pero incluso aunque fuese cierto, que tú hayas fallado en todo, no quiere decir que en el futuro tú vayas a fallar en todo. Es cierto que si te quitas la vida no hay futuro. Otra idea tiene que ver, disculpen, con lo que tiene que ver con el concepto de inflexibilidad cognitiva, la habitación experiencial, todo lo que tiene que ver con lo que en la actualidad llamamos terapia de aceptación y compromiso, y tiene que ver fundamentalmente con la percepción del individuo de una sobrevaloración de los aspectos emocionales. Me siento tan mal, me encuentro tan mal, me veo tan poca cosa, que llego a cosificar eso. De manera que yo soy lo que me siento, yo soy mis pensamientos, yo soy bobo, porque pienso que soy bobo, y como pienso que soy tonto, yo soy tonto. Yo me siento mal, y como me siento mal es porque estoy mal, porque hay algo malo. Esa confusión, que incluso culturalmente favorecemos mucho en nuestro contexto actual, en algunas personas genera, diríamos, un lío emocional grande, ¿no? Y otra teoría tiene que ver con las teorías de la regulación emocional, que tiene que ver fundamentalmente no con una respuesta emocional inicial, sino con cómo manejar esa propia respuesta emocional. Bueno, visto desde dentro, si yo tuviera que pensar cómo es la vida para una persona con idea suicida, pues diría eso, un lío enorme. ¿Quién desanuda ese nudo? ¿No? Entonces la persona lo que tiende a pensar es, la única manera de quitar ese nudo es lo del nudo gordiano, ¿no? Es pegarle un tajo y se acabó, porque no es posible salir de aquí.
Incluso lo que es peor, ¿no? Cuando no somos personas suicidas, solemos valorar que muchas de nuestras ideas no tienen fundamento. La propia persona suicida, cuando ya se encuentra compensada, se da cuenta de que pensaba barbaridades. Pero cuando las está pensando, no. Porque buena parte de lo que está pensando tiene una dosis de verdad. Este es el problema, ¿verdad? Es peor las medias verdades que las mentiras, porque las mentiras se pillan enseguida, ¿verdad? Pensar que la Tierra es plana, pues hombre, enseguida te das cuenta de que no es cierto, ¿verdad? Pero si la cosa tiene visos de realidad en alguno de los elementos, esto confunde e incluso argumenta a favor de la idea suicida. La relación entre conducta e ideación suicida es una relación temporal. Incluso las personas con ideación suicida a las que hacemos un seguimiento y les preguntamos de vez en cuando cuánto es de intensa tu idea suicida, pues la idea suicida no permanece igual a lo largo del día, sino que tiene unos picos, ¿verdad? En el momento de mayor creencia sobre la idea suicida es donde el riesgo de conducta suicida es mayor. Por eso, lo que hacemos en suicidio siempre es jugar a favor del tiempo. Date más tiempo. Está bien que quieras quitarte la vida. ¿Te parece que pospongamos la decisión? Porque sabemos que el tiempo juega a nuestro favor, ¿vale? Fijaos entonces que quitarme la vida es una decisión definitiva a un sufrimiento que siempre es temporal, ¿vale? 3 tipos de personas y 3 tipos de intervención. Hacia la persona vulnerable, y nuestra tarea sería prevenir. Hacia la persona que ha llevado a cabo un intento suicida y que afortunadamente le ha salido mal, o ha tenido intentos suicidas, pero gracias a Dios no lo ha conseguido, que sea propiamente la intervención, pues una intervención más terapéutica, más, si quieren, clínica, ¿verdad? Ahí vamos a entrar un poquito menos, y la intervención en las personas que rodean a la persona que ha fallecido, que es una situación de duelo que además tiene unas connotaciones muy particulares. Lo dejo para el debate si quieren, que es lo que llamamos la posvención. Por ejemplo, ¿cómo intervenir en el cole haciendo tareas de prevención de conductas suicidas con la población general del cole, con población indicada o con población selectiva? ¿Cómo intervenir con un alumno que ha tenido una conducta suicida y que es alumno de nuestro cole? No que se haya querido quitar la vida en el colegio, ¿verdad? Pero es alumno de nuestro cole, de nuestro instituto. O cómo trabajar no solo con los familiares, sino con el resto de los alumnos, con el resto de la comunidad educativa, cuando ha habido un caso de suicidio exitoso. Hay un niño, una niña, un chico del cole que se ha quitado la vida y nos hemos enterado. Y entonces en el cole hacemos como que no ha pasado nada, ¿no? Siguiente tema, los números enteros. La idea principal es que el suicidio es prevenible. Se puede prevenir el suicidio. Se puede prevenir un porcentaje muy alto de episodios suicidas. Eso es lo que marca la propia guía de práctica clínica, que se llama Guía para la Prevención y el Tratamiento de la Conducta Suicida. Y una invitación, ya que estamos en la universidad y ya que estamos inaugurando, diríamos, cursos de posgrado, ¿verdad?, de un ciclo, diríamos, de especialización. Imagino que algunos de vuestros másteres además son oficiales y por tanto permiten el acceso al doctorado y quizás alguien se anime a trabajar por aquí, ¿no?, a iniciar una línea o un proyecto de investigación por aquí. Yo diría, tenemos que hacer prevención con criterios de eficacia, de eficiencia y de efectividad. Ya se acabó el tiempo de las buenas intenciones. No hagamos nada que no tenga un fundamento basado en la evidencia. Y yo diré después un fundamento basado en los procesos psicológicos. En qué pasa por la cabeza de este individuo, en la relación de este individuo con su contexto, que le lleva a la ideación, a la comunicación o a la conducta suicida. La propia Organización Mundial de la Salud lo marca claramente. Entonces tenemos que medir si nuestro programa es eficaz o no. Tenemos que tener medida de cuánto es el porcentaje de riesgo de suicidio antes de llevar a cabo el programa y después de llevar a cabo el programa. Y tenemos que tener indicadores que nos permitan decir el programa fue eficaz. Y además fue eficiente. Digamos, no supuso poner el colegio patas arriba. Y fue efectivo, valió para los alumnos reales que tenemos en el contexto real. Y de lo que se trata, entendan, y esto es un acto de sinceridad y un acto de realismo, yo creo que cualquiera que nos dedicamos a la salud de una u otra manera lo decimos, no se trata de prevenir un 100% el suicidio, ojalá pudiéramos hacer eso. Por desgracia siempre habrá un porcentaje de personas que escapen a esto, lo que serían los casos de suicidio, digamos, que al menos se reduzcan lo más posible, ¿vale? Y hacerlo en contextos escolares. Les presento uno de los informes que elaboramos desde el Consejo General de la Psicología, que fue la psicología basada en la evidencia en contextos educativos. También lo que hagamos en el cole tiene que estar
sobre los criterios, diríamos, de lo que llamaríamos basado en la evidencia. Y basado en la evidencia desde los procesos psicológicos, ¿vale? Esto es una indicación que tiene que ver, sobre todo para quienes de una u otra manera trabajan más en procesos básicos, y que tendría que ver algo así como qué tienen que ver los procesos psicológicos básicos, de emoción, de lenguaje, de pensamiento, de ideación, de memoria, con conductas problema. Montemos programas de intervención poniendo el foco en los mecanismos causales y de desarrollo que están subyaciendo ahí. Tenemos que tener capacidad de explicar la conducta problema y tenemos que tener capacidad de entender por qué el programa preventivo o terapéutico fue eficaz. No solamente porque lo fue, sino sobre qué engramas, sobre qué mecanismos estuvo actuando. Hay una llamada de atención también por parte del Instituto de Salud Mental, que actúa, digamos, un poquito con competencias más allá de Estados Unidos, que tiene que ver con esto, ¿no? Abordar los problemas psicológicos, como el suicidio, a partir de, los trastornos mentales a partir del estudio de los procesos psicológicos básicos. Bueno, afortunadamente tenemos datos. Hay publicaciones ya, algunas de ellas bastante recientes, hay estudios de eficacia y estudios de metaanálisis que permiten concluir que hay programas preventivos en el contexto escolar que son eficaces. Cuando establecemos la comparación entre algunos de los programas, de los 5 programas que más éxito preventivo tenían, y lo comparamos con el grupo de control que no recibió el programa de tratamiento, bueno, en todos los casos los programas de prevención disminuyen la tasa de ideación suicida, disminuyen la tasa de intento suicida, aumentan, diríamos, la salud mental y la resistencia de los individuos que lo llevan a cabo. Son programas relativamente fáciles de cumplir, la mayor parte de ellos son bastante eficientes, se pueden integrar dentro de la dinámica ordinaria del colegio. No supone, insisto, dedicar un trimestre solo a la prevención del suicidio, sino que formarían parte de las actividades que hacemos dentro del cole, y además no tienen efectos secundarios. Nadie sale perjudicado por participar en un programa de este tipo. Bueno, ahí tienen algunos de los que son más conocidos, ¿no? Ahí les pongo algunos de los programas, algunos son de fuera de España. Hay 2 programas, uno es el programa el SELI, que es un programa europeo, donde España participó. Hubo casi 800 centros escolares que participaron en el programa SELI de prevención del suicidio y optimización de la salud mental. Y luego hay un programa que se está realizando en La Rioja, especialmente interesante, especialmente divertido incluso, que es el programa que se llama Positivamente. Es un programa que se desarrolla financiado por la Fundación, por la Psicofundación y por el Consejo General de la Psicología, precisamente para poder determinar un marco de prevención que sea eficaz, adecuado al contexto nuestro escolar. E insisto, un programa que no solamente demuestre eficacia, o programas que no solamente demuestren eficacia, sino que nos permitan determinar sobre qué factores estamos actuando. En definitiva, la conducta suicida no es más que una consecuencia, y por tanto, si es el resultado de un proceso, pues intervengamos de forma preventiva, no solo en aquella persona que llevó a cabo un intento suicida y le salió mal, intervengamos para que no lo vuelva a realizar. Esto, diríamos, es de cajón de madera de pino, ¿verdad? Sino creando las mejores condiciones para que un porcentaje muy pequeño de gente, diríamos, se piense en quitar la vida o piense en hacer un plan suicida. Si el comportamiento suicida es resultante de un proceso, entonces la prevención actúa sobre las variables determinantes, diríamos, que mantienen y desarrollan ese proceso. En términos preventivos, podríamos decir, aquí hago un juego. El otro día, pensando un poco cómo contarlo, pues le di un par de vueltas y bueno, me lo pasé bien pensando un poco en esto, ¿no? Uniendo algunos elementos que espero que me permitan explicarme bien. En la base de todo, en lo que tendría que ver sobre todo con prevención universal para toda la población, en nuestro caso para todos los estudiantes del instituto, para todos los estudiantes del cole, muy próximo a las tareas de promoción de la salud. Prevención y promoción saben que son 2 cosas distintas. Pone como centro el bienestar. No solo la prevención de problemas mentales, no solo la prevención de problemas de salud mental, sino la optimización del comportamiento. Cómo mejorar mis estrategias de afrontamiento ante situaciones difíciles, cómo manejarme en situaciones de conflicto, cómo mejorar el abordaje de las situaciones de estrés a las que nos vemos sometidos de una forma u otra,
qué fortalezas tengo, cómo desarrollarlas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que hoy son los elementos constitutivos principalmente de una vida, digamos, más feliz, más plena, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de las fortalezas personales, que tiene que ver con optimizar las relaciones interpersonales y que tiene que ver con tener un sentido. ¿Yo para qué hago las cosas? No solo por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que tiene importancia para mí? ¿Qué tiene valor para mí? ¿No? Y a veces incluso los adultos tenemos serias dificultades para responder a mí qué me importa en la vida. ¿Yo para qué hago esto? ¿No? Que sería una pregunta bonita para quienes estáis matriculados en un máster. ¿Tú para qué haces esto? ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba aquí, pasabas por aquí, te gusta la facultad y te dedicas al mundo de la educación. Estupendo. ¿Pero para qué? ¿Y para qué ese y no otro? Bueno, esto es lo que tendría que ver con tareas de prevención universal que no están tan directamente relacionadas con el suicidio, pero que van orientadas a que, diríamos, la capacidad de manejo de situaciones difíciles de todos nosotros sea mayor, ¿no? A medio camino, la prevención selectiva ya es cuando nosotros identificamos personas que tienen factores de riesgo para desarrollar el problema, ¿no? En este caso serían estudiantes nuestros que factores personales o contextuales que aumentan el riesgo de conducta suicida. Conducta suicida es decir, ideación, comunicación o acto suicida, ¿verdad? Si existen trastornos de salud mental asociados, qué factores de riesgo personales, familiares, escolares están presentes ahí. Es una prevención más selectiva y ahí el papel del cole es importantísimo porque está llamado a la detección precoz. Poder ponerme las gafas para identificar tú, tenéis muchas papeletas. Todavía no habéis hecho un acto suicida, ojalá no lo hagáis nunca, pero sois un grupo de riesgo, ¿verdad? Bueno, todo lo que tendría que ver con detección y derivación. Una vez que tengo ya el contacto con esta alumna, con este alumno, con esta problemática y he podido conseguir que me cuente 4 cosas, ¿ahora qué hago con él? Y ahora me van a permitir una nota a pie de página. Sé que esto va a quedar grabado en la tele y que me voy a hacer muy pocos amigos, pero lo voy a decir. Primero porque soy burgalés y segundo porque me dedico a estos asuntos. El gran problema que tenemos en los centros escolares en todo el mundo, o en casi todo el mundo, pero también en Burgos, tengo para mí, por lo que conozco, es que una vez que el orientador ha identificado, ya tengo al chico con factores de riesgo, ¿ahora qué hago con él? ¿A dónde le mando? Porque en España, y eso que Castilla y León, fuimos pioneros en el plan de prevención de conductas suicidas, fuimos los primeros. Ahora lo que hace falta es tener algunos recursos más de los que tenemos y aterrizar en la realidad del municipio. Una vez que yo tengo al chico identificado, ¿a dónde le derivo? ¿A salud mental? Bueno, en algunos casos sí. ¿A salud mental privada? Conozco un psiquiatra, un psicólogo, ya, pero mira, esto supone un sesgo económico también, ¿no? ¿A dónde lo mando? ¿A dónde le derivo? Porque lo que dice la Estrategia Nacional de Salud Mental es que no solamente debemos ser capaces de detectar los casos de suicidio, sino tener mejores recursos para su atención. A los que nos ha tocado participar en eso, algo de lo que dijimos en su momento es genial. Ponga usted recursos específicos, no personas que trabajen solo para suicidio, porque ojalá estén mucho tiempo aburridas, pero que sepamos directamente dónde. Curiosamente, en el Plan Municipal sobre Drogas y en la Estrategia Nacional sobre Adicciones, Burgos era en su momento el único lugar donde había una unidad específica para tratamiento de la conducta tabáquica. Por aquí está Cristina Sota, que sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? De manera que si yo quería iniciar un programa para dejar de fumar, había un recurso específico para mí. No me suponía tener que ponerme en contacto con la persona que lo que quiere es dejar de consumir heroína, cocaína, que son 2 cosas distintas, parecería ser. Lo digo. Y por último, en el culmen, digamos, de la prevención, ya muy próximo al tratamiento, en lo que sería la prevención indicada, con aquellas personas que tienen plan suicida o ideas suicidas muy recurrentes o que han llevado a cabo algún intento suicida. El tema de la salud mental y el tema de los problemas de salud mental y todo lo que tiene que ver con prevención selectiva es especialmente preocupante en el momento actual. Muchos de los que aquí estéis trabajando en contextos escolares lo sabéis muy bien. Los problemas que antes veíais no son los problemas que veis ahora. El porcentaje de personas con problemas psicológicos que veíais antes no es el porcentaje que veis ahora. Muchos de los orientadores os toca hacer más psicoterapia que orientación, ¿verdad? Esas cifras que tienen ahí son las cifras
que publica la revista Lancet a principios del año 2021. Es un trabajo con más de 200 países. La prevalencia de problemas de salud mental se ha disparado enormemente, también en los rincones o en los, digamos, niveles más bajos de edad. Es mayor el número de población que hoy tenemos y también de población infantil y adolescente con problemas de salud mental. Y los problemas de salud mental no son solo estoy muy triste porque me dejó mi novia, tengo poca autoestima, no valgo para los estudios, o el malestar que genera que mis padres se hayan separado. Pues, ¿qué va a generar? Contento como una perdiz no vas a estar, ¿verdad? Problemas de salud mental nos referimos a problemas clínicamente significativos, especialmente trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, depresión mayor. Las cifras que se han disparado son muy grandes y especialmente con rostro femenino. Por tanto, perdonad, incidir en tareas de prevención en salud mental para prevenir el suicidio implica fundamentalmente tener en cuenta esto y hacerlo. Una prevención que iría, se me ocurre a mí, como en una doble dirección, ¿no? Yo me imagino en una dirección vertical, por decirlo de alguna manera, pues una prevención sobre los factores de contexto, recursos personales y factores de riesgo y protección que la persona tiene. Hagamos una intervención para optimizar estos elementos, ¿no? Para disminuir los factores de riesgo. Y sobre todo, y esto tatúatelo en algún sitio, para aumentar los factores de protección. La incidencia en prevención del suicidio, en prevención selectiva de suicidio, no es tanto, insisto, para rebajar los factores de riesgo, algunos de los cuales están fuera de nuestro control, sino para optimizar los factores de protección. Y hay también una prevención, diríamos, horizontal, secuencial. Yo puedo prevenir para que no haya ideas suicidas, cuando las hay puedo prevenir para que no haya planes suicidas y cuando lo hay puedo prevenir para que no haya conducta suicida. Y por tanto, una prevención que iría en esa doble dirección. Lo primero iría más orientado a la prevención universal, lo segundo más a la prevención indicada en aquellas personas que tienen, diríamos, alto riesgo. Dos cositas para ir terminando, sin más. Existen programas, existen marcos incluso escolares, ¿no?, que son bien interesantes, será por materiales, para tratar todo el tema de la prevención universal. Yo os invito a que en vuestros contextos, a que nos formemos, ¿no?, y a que podamos realizar también con un carácter preventivo todo lo que tiene que ver con la regulación emocional. Está bien ver la película Inside Out, ¿no?, con nuestros niños, es una buena manera de empezar, pero hay que hacer algo más. Hay que estar abierto a las emociones, no hay emociones negativas. Es un horror pensar que es una emoción negativa la culpa, el miedo, los celos, la ansiedad. Emociones negativas no son ninguna. Todas esas emociones desagradables son señales de alarma. Si yo no tuviera miedo, seguramente viviría muy poco, porque cruzaría la calle cuando están pasando los coches, ¿verdad? Como no tengo miedo, pues limpiaría los cristales de mi casa. No los limpio ni por dentro como para limpiarlos por fuera. Digo, pues los limpiaría sin tomar ninguna medida de verdad, porque soy una persona sin miedo. La ley de la gravedad no entiende de si tú tienes miedo o no, ¿sabes? Hay que tener apertura a las emociones que tenemos. Las emociones son señales que te dicen algo está pasando. Hay que prestar atención a la emoción, aprender a identificarla, hay que saberle poner nombre. No es lo mismo estar enfadado que estar triste, que estar preocupado, que estar nervioso. Aceptar que esas emociones suceden como respuesta a ciertos contextos. Hay que analizar por qué pasa eso, qué relación hay entre lo que pienso, lo que hago, el contexto en el que estoy y la emoción que experimento. Y, por supuesto, hay técnicas de regulación emocional, que a veces no hacen falta cuando hemos puesto en funcionamiento todo lo anterior, ¿vale? Hay programas, incluso a nivel escolar, y alguno igual conocéis, ¿no? El programa Ulises es un programa bien divertido, ¿no?, de autocontrol emocional. Bueno, pues mira, a ver, en situaciones de estas que te encuentras tú, qué emoción te produce, y cuando te encuentras en una situación como, por ejemplo, pues lo he hecho todo, he estado trabajando todo el tiempo y mi padre lo único que se le ha ocurrido es reñirme porque no he puesto la mesa para cenar. ¿Cómo me siento? Por tanto, mi sentimiento no aparece así caído del cielo, sino que tiene que ver con lo que me pasa. Bueno, no me entretengo. Programas también de prevención tienen que ver con todo lo que es la psicología de la experiencia óptima, lo que antes se llamaba psicología positiva, que es un nombre así como de secta. Bueno, hoy sabemos que una buena combinación para aumentar el bienestar de la gente tiene que ver con lo que se ha llamado el modelo PERMA. Cuidar las emociones positivas, que haya espacio para la alegría, para la diversión, para el ocio, para el descanso, para el juego, que la gente tenga implicación,
darle motivos para implicarse en algo y poner en funcionamiento sus fortalezas, eso es lo que es bueno, aumentar la tasa de relaciones positivas, encontrar qué propósito hay para mí en la vida, qué cosas me merecen la pena, en el contexto de mi formación, en el contexto de mi familia, si la tengo, en el contexto de mis amigos, en lo que tiene que ver con mi club de fútbol, o yo qué sé, o con la participación ciudadana, ¿no? Y tener experiencias de logro. Bueno, que nosotros lo solemos traducir en España por el modelo empapa, por llamarlo, hay que empaparse de cosas buenas, ¿no? Pues tener emociones positivas, hacer ejercicios para centrar la atención en el presente, aumentar la sociabilidad, ser personas amables, tener un propósito y sobre todo ser personas agradecidas. El agradecimiento es una buena manera de salud mental, es un buen factor para la salud mental. Y por supuesto en lo que tendría que ver con los valores. Y no digo los valores en clave ética, en clave moral, en clave de crítica social, sino ayudar a la gente a identificar cuáles son las cosas por las que realmente merece la pena apostar. Para mí, otra cosa es lo que es para mi padre o para mi madre o para los profes de mi cole. Pero para mí, ¿qué tiene valor? ¿Qué es importante para mí? ¿Hacia dónde yo querría orientar? ¿Cuál es un valor es como una dirección de sentido? Y hay materiales para esto. El propio Consejo General de la Psicología sacó manual de ejercicios de psicología positiva. Bueno, se pueden hacer en el colegio, son incluso actividades divertidas, ¿no? O el programa Aula Felices, que igual conocéis, es un programa tremendamente interesante, ¿no? De aplicación de esta psicología de la experiencia óptima a contextos educativos, ¿no? Para movernos por ahí. En el tema de los valores hay una publicación muy conocida, yo creo que está incluso por internet pirateada, es decir, de edición económica, diría una compañera mía, que es el programa de la adaptación de uno de los programas de terapia de aceptación y compromiso más conocido, ¿no? Sal de tu mente, entra en tu vida, y que tiene que ver fundamentalmente con hacer que nuestros adolescentes sean buenos guerrilleros ninja, ¿no? Juegan un poco con todo esto. Y alguien duro como una roca. Entonces, ¿qué es una roca? Pues alguien que tiene capacidad para en un momento determinado pararse y respirar, ¿verdad? Desactivarse, darse un tiempo, observar qué me está pasando por dentro, qué pienso, qué siento, conocer lo que realmente me importa, escuchar mis valores, ¿no? Esto en qué medida me acerca o me aleja de lo que a mí me pone a funcionar, y actuar. No basta solo consentir, no basta con pensar, hay que actuar. Bueno. En cuanto a los programas de prevención en salud mental, programas de prevención selectiva, pues lo mismo, no me entretengo. Hay datos que nos indicarían que la posible mala salud mental de nuestros adolescentes y de nuestros escolares es preocupante, en torno a un 12%. Podríamos estar no con problemas clínicamente significativos, no que vengan acompañados por un diagnóstico de un problema de salud mental, pero sí presentan, diríamos, o bien diagnóstico de problema de salud mental o alto riesgo de presentarlo, ¿no? Fijaos que preguntar a la gente si te sientes desanimado, si has tenido problemas con la alimentación, si te sientes cansado, si tienes dificultad para concentrarte, los porcentajes son nada despreciables. Hay gente que diría o que dice, experimento esto todos los días o casi todos los días. Cuando preguntamos acerca de tener pensamientos de que ojalá sería mejor estar muerto o incluso querer quitarme la vida, hasta un 4,5% de nuestros estudiantes dicen que casi todos los días lo piensan. ¿Cuál es la labor en el cole? Pues sin duda, además de implementar programas de salud mental, alguna de estas actividades que hemos estado comentando, identificar algunos de los mitos sobre la salud mental. Las chicas son las únicas que se vuelven locas. O las personas con salud mental lo que pasa es que fuman muchos porros. O la gente con problemas de salud mental es porque tiene unos padres que no les quieren. O es de una cosa de débiles, ¿verdad? O en el fondo es que tú no has puesto suficiente empeño en tu vida, lo cual, con perdón, es macanudo, ¿no? No solamente estoy mal, sino que encima la culpa la tengo yo. Está bien, Y sobre todo, normalizar los problemas de salud mental. Ojo, normalizar los problemas de salud mental no significa que tener problemas de salud mental sea nada, sea normal, no pasa nada, esto enseguida se quita. Normalizar los problemas de salud mental significa desestigmatizar los problemas de salud mental, poder hablar acerca de los problemas de salud mental. De manera que podamos con libertad decir, a veces yo estoy especialmente triste sin saber por qué. A mí me cuesta mucho hablar en público. Es más, a veces he querido levantar la mano para dar la respuesta porque la sabía y me llevaba el punto que habías prometido, profe, pero me pongo tan nervioso que prefiero perder el punto a tener que hablar. Eso es normalizar los problemas de salud mental, no verlos como conductas que no son significativas, sino poder tratar. Y si eso es así,
y tenemos la suerte de que en nuestros centros de orientación pues hay profesionales de la salud mental, de la psicología, pues derivarlos, ¿no? Y ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, ¿no? Identificar y detectar, evaluar, establecer en algunos casos protocolos de identificación, de ideación, comunicación o conducta suicida y derivar a donde tuviera que ser, ¿vale? Bueno, hay programas también en este sentido e incluso también, yo os pongo algunos de ellos, que a mí me parece que son especialmente buenos, ¿no? Con señales de alerta también, ¿no? ¿Qué me puede hacer a mí? Fijaos que nuestros alumnos, lo bueno que tiene trabajar con población infantil y adolescente es que están todos escolarizados, joder. De manera que tenemos acceso a la población, no una muestra, sino a la población total. Todos nuestros niños y adolescentes están escolarizados. Por tanto, podemos tener acceso a todos, ¿verdad? Y entonces tener algunas claves de algunos indicadores que identifican problemas de salud mental, si los profes, alguno de ellos, tenemos gafas para identificar alguno de ellos, pues entonces es más probable que los podamos localizar y poder hablar acerca de ello, poder dedicar alguna sesión a hablar acerca de ello. Programas de prevención en salud mental que incluyen normalmente también prevención de la conducta suicida, como los mitos. Por ejemplo, la enfermedad mental se puede tratar, sí o no, ¿tú qué crees? Solo tendrás una enfermedad mental si llevas una vida poco saludable, si bebes mucho, si fumas mucho. Estoy seguro de que a mí eso nunca me va a pasar. Tener un problema de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de conducta suicida, eso le pasa a otros. A mí no, tío, yo soy un chico normal. Y ahí hay pautas también, fundamentalmente que permitan expresarse, que permitan normalizar, informar, tratar el tema, hablar sobre salud mental, hacer sesiones como esta. Y por último, dos cositas acerca de la prevención indicada. ¿Qué pasa cuando hay ideación suicida frecuente, cuando hay plan suicida o cuando ha habido ya algún intento suicida, ¿verdad? Bueno, no llegamos a ver bien, pero bueno, la cuestión sería que se va poniendo la cosa cada vez más oscura. Bueno, existen escalas que podemos utilizar también y que podéis utilizar también en el aula algunas veces. La escala Sentia, que es una escala que se ha adaptado aquí a la población española. ¿Has deseado estar muerto? ¿Has tenido alguna vez la idea de quitarte la vida? ¿Has planificado quitarte la vida? ¿Has comentado a alguien que quieres quitarte la vida? ¿Has intentado quitarte la vida? Estos ítems, como veis, se responden con un sí o con un no. A veces son motivo también para el debate y a lo mejor en la relación que tengas la suerte de poder tener con algún alumno lo puedes tratar. Ahí es donde está metido el componente de desesperanza que hablábamos antes. Y es una adaptación de la escala Peikel que os comentaba antes, ¿vale? Se trataría de detectar las señales de alarma, conocerlas, valorar el riesgo y a partir de ahí tomar una decisión. El riesgo de suicidio en toda la población, también adolescente, iría desde riesgo bajo, a veces pienso, pero son ideas fugaces que se me pasan por ahí y que tienen mucho que ver con momentos malos que estoy pasando. Hay un riesgo medio, cuando yo tengo plan, pero todavía, tengo ideación, pero todavía no tengo el plan, y hay un riesgo alto cuando no solamente tengo ideación, sino que tengo el plan. Ya sé cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. En este caso daríamos un salto ya a un nivel de prevención tercero que ya es la intervención. Ahí lo que hay que hacer es directamente acompañar constantemente a la persona e incluso en algunos casos, si el intento o el plan suicida es inminente, pues incluso hacer actividades de contención y de engaño. Y lo digo intencionadamente. ¿Seguro que no vas a frenarme? Seguro que no. Voy a tomarte la decisión que quieras, ¿no? Y tú cierras con llave y latas a la pata a la cama si hace falta. Luego ya resolveremos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, no me entretengo con eso. Todo eso tiene que ver con los mitos de la salud mental y los mitos acerca del suicidio. Un mito es preguntarle a una persona si se va a suicidar, lo que hace es incitarle a hacerlo. Bueno, eso es una tontería. No es una tontería, es un mito. Todo lo contrario. Sabemos que hablar de eso disminuye la probabilidad de que se lleve a cabo la conducta suicida. Un mito es pensar que una persona que tiene intención de quitarse la vida nunca lo va a decir. Eso no es así, la mayoría de ellos lo dicen. Y lo dicen varias veces, de hecho. O que la persona se quiere quitar la vida no lo dice. No, la mayoría lo dice, y lo dice varias veces. El suicidio es una conducta impulsiva, por tanto, es una reacción. No, en la mayoría de los casos, y también en población adolescente, los suicidios son planificados. Estos mitos a lo que nos conducen, insisto, es a tomar decisiones que son poco exitosas. Hay señales de alarma, algunas son verbales, decirlo directamente, o expresiones de agradecimiento, gracias por todo lo que me has ayudado hasta ahora. ¿Y esto a qué viene, no? O acompáñame que quiero despedirme de...
¿Despedirte? ¿Te vas de viaje? ¿O qué pasa? ¿Que a tus padres les ha salido otro trabajo y ya no vives en Burgos? ¿O me gustaría desaparecer? ¿O todo iría mejor para mí y para los míos si yo no estuviera? La gente lo dice. Hay también expresiones no verbales, ¿no? Y quienes estáis en contextos escolares lo podéis ver muy bien, sobre todo que suponen un cambio brusco de comportamiento. La persona hace cosas que normalmente no hacía o deja de hacerlas. A veces un indicador bueno de conducta no verbal que indica que algo anda rumiando por ahí tiene que ver con una caída brusca del rendimiento escolar, diríamos, ¿no? Pero si era una chica, era un chico normal, ¿no? Incluso sobresaliente, ¿no? Últimamente, eso es uno de ellos, por ejemplo. Estar atentos a ello, ¿vale? No me entretengo más. Y, por supuesto, estar muy pendientes de lo que son las conductas autolesivas. Las autolesiones no son conductas suicidas, son conductas que pretenden muchas cosas. A veces son conductas de autocastigo. Me siento tan mal por lo que soy o por lo que he hecho, por lo que dejo de hacer, que me castigo autoagrediéndome. A veces son formas de poner un poco de color a mi vida, una vida que es aburrida, que no tiene sentido, que no pasa nada, que soy perfectamente prescindible y para decirme que estoy vivo me corto. Otras veces porque el corte o la quemadura me hace derivar la atención a cómo me duele el corte y no cómo me duele la vida, digámoslo así, ¿verdad? Las conductas autolesivas tienen además el riesgo de que nos acostumbran al sufrimiento. Y a veces hay conductas autolesivas, no siempre, pero hay algunos casos de conductas autolesivas progresivas, cada vez más, cada vez más. De manera que en un momento determinado puedo llegar a pensar, bueno, llegado hasta aquí, el paso siguiente, preguntar acerca de las conductas autolesivas. Si a veces lo haces, miente. Oye, yo cuando tenía tu edad y me ponía muy nervioso, estaba mal, a veces, ¿sabes? Me pellizcaba así hasta que me hacía daño, me cortaba, y no lo has hecho nunca, ¿eh? ¿Te pasa a ti eso? Eso es una manera de normalizar, de manera que yo, estudiante tuyo, te diga, pues a veces también. Ahora, si te digo, oye, tú no serás de los que se cortan, ¿verdad? No, yo no. Eso mi compañero de pupitre. O preguntar acerca de por qué llegas a hacer conductas de este tipo, ¿no? Estás aislado, estás solo, y ojo, porque hay una relación muy estrecha, entre conductas autolesivas y haber sido víctima de agresión sexual. Hay un porcentaje, sobre todo femenino, muy alto, de mujeres, de niñas, de adolescentes que han tenido agresión sexual y que aumentan sus conductas autolesivas. Uno diría, ¿verdad?, encima de lo uno, lo otro. Y hay pautas que también se pueden recomendar en tareas de prevención. Identifica tus emociones, mira a ver qué otra cosa puedes hacer, dónde puedes distraer tu atención, o puedes hacer ejercicio, mira a ver con quién puedes hablar. Bueno. Y lo que tendría que ver ya directamente con la prevención directa, pues tiene que ver con un programa que diseñaron estos señores hace un tiempo, que es el programa de Stanley y Brown, y que indicaría fundamentalmente cuando tienes ideación suicida qué es lo que puedes hacer, ¿no? Qué estrategias personales puedes poner en funcionamiento y qué estrategias externas puedes poner en funcionamiento, con quién puedes hablar, a quién puedes llamar, qué recursos posees. Existe incluso una guía, un plan de seguridad que existe en muchos centros acerca de qué es lo que tengo que hacer. Recordad que la idea principal y más importante es establecer conexión entre la idea suicida y el acto suicida, alargar ese periodo, ¿vale? E incluso ahí cabe la posibilidad, cuando el plan suicida está muy elaborado, de pedirle a la persona o de firmar un contrato con la persona de posponer la decisión suicida. Lo que nunca hay que hacer es negar que el plan existe o minimizar. Hombre, no pienses estas cosas, venga, tranquilo. No, que el plan lo tiene. Otra nota a pie de página. Un porcentaje nada pequeño de personas muy depresivas empiezan a estar mejor anímicamente cuando ya han tomado la decisión de quitarse la vida. Porque ahí ven ya la salida. Incluso algunas te dicen, lo intento ahora porque antes no tenía fuerza ni para esto. Entonces, una cosa que no hay que hacer nunca, nos dirá la guía de práctica clínica de prevención y tratamiento, es minimizar el plan suicida, ni negarlo, ni impedirlo. Se habla de eso como se habla de otras cosas, ¿verdad? O dar falsas garantías. No te preocupes, que yo te aseguro que no te va a pasar nada. ¿Tú se lo asegurarías a cualquiera? ¿Tú asegurarías que mañana o dentro de 10 minutos, con el calor que hace, no va a llover intensamente? ¿Tú pondrías la mano en el fuego por lo que no sabes? ¿O tú tienes una bola del...? Bueno. Y por último, ¿qué pasa si hay un acto suicida por parte de un alumno
a veces del padre o la madre de un alumno, pero lo más preocupante en un centro es por parte de un alumno, ¿no? Hay un programa que sacó adelante la Unión Europea, que es el programa Euregeneas, que es un programa de posvención, de cómo prevenir la conducta suicida y cómo intervenir en contextos escolares cuando ha habido un suicidio. No en el centro, no en las instalaciones del colegio, pero sí por parte de algún alumno del cole. Programas que tienen que ver con qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente, además de contactar con la familia, contactar con las personas allegadas, en un plazo muy corto, a lo largo de la primera semana, fundamentalmente la intervención con la comunidad escolar, con el profesorado, sobre todo los profesores que eran profesores de este niño, de esta niña, o de este chico, de esta chica, y, por supuesto, con los estudiantes, con sus compañeros. Y participar, si se dejan, si nos dejan, y si vemos la forma de hacerlo, en lo que sería el funeral. A veces no participamos en el funeral, la familia no quiere, que nadie más que la intimidad de la familia, entonces ver cómo podemos organizar en el cole, si es preciso, si es posible, organizar algún acto de despedida. ¿Y qué hacer después del funeral? Pues seguir a la población con la que hemos estado trabajando. Muy en concreto, respecto a los chicos, ¿qué hacer con nuestros alumnos? Pues fundamentalmente disolver los rumores. No hay nada peor que el silencio y nada peor para el suicidio que el silencio. Todo el mundo sabe que fulanita, menganito, se quitó la vida, ¿verdad? Y parece que el último que lo sabe es la directora, que es la primera en saberlo, seguramente. Dar información básica acerca de la conducta de suicidio, no hacer romántica la conducta suicida, no pensar que este compañero, no os preocupáis porque era un chico que tenía muchos problemas en casa, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Y entiéndaseme bien lo que voy a decir. Aprovechar que ha habido una situación de suicidio, que es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Y que lo peor que puede pasar en torno al suicidio en nuestro propio centro escolar, para buscar la ocasión para tratar acerca de este tema. Eliminar mitos acerca del suicidio, eliminar mitos acerca de la salud mental, eliminar mitos acerca del bienestar emocional y, por último, por supuesto, apoyar y derivar. Habrá un porcentaje de compañeros, a lo mejor de la misma clase, los amigos que a lo mejor coincide que son del cole, el compañero de la mesa, gente muy próxima a la persona que se ha quitado la vida, que va a pasar un muy mal momento, porque tener un amigo, un compañero o un familiar que se ha quitado la vida es una de las cosas peores que a uno le pueden pasar, ¿verdad? Incluso a lo mejor esta persona no quiere hablar de ello o no quiere participar en las actividades. Estas personas son personas con las que tenemos que tener un seguimiento. Y en general y para todos, pues busquemos situaciones de salud mental y de bienestar emocional. Identifiquemos nuestras emociones, busquemos las razones que tenemos para vivir, creemos relaciones sociales agradables, sepamos con un cierto toque de realismo que claro que va a haber momentos malos en la vida, pero que no hay nada malo que 100 años dure, ¿verdad? Tampoco nada bueno, pero no hay nada malo que 100 años dure. Y sobre todo y por encima de todo, dos cosas que parecen contribuir mucho a la salud mental de todos nosotros. Uno, dediquemos un tiempo, ojalá todos los días, según venimos a trabajar, según estamos poniéndonos el pijama antes de irnos a la cama, de qué cosas tengo que agradecer y a quién por las pequeñas o grandes cosas que hoy me han pasado. Hacer un ejercicio de agradecimiento es caer en la cuenta de que yo he sido un poquito importante para alguien a lo largo del día de hoy. La vida está... No solo mi vida está llena de amenazas y de riesgos y de gente que me quiere hacer daño, sino también está llena de cosas positivas y de gente que ha hecho algo, poco o mucho, por mí. Y la segunda cuestión que parece ayudar mucho a la salud mental es hacer conductas de participación y de participación social. Participar en una jornada como esta es una de ellas. Muchísimas gracias y estoy para lo que me pasa. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o para algún comentario. Hay tiempo para preguntas, pero solo para las fáciles. Hola, yo quería preguntar si la conducta suicida se da también en animales. Que lo hemos estado comentando antes en clase y me han dicho pregúntaselo porque seguro que lo conocen. Yo creo que no. No hay conductas suicidas como tal. Lo que hay es algunas conductas altruistas
Por ejemplo, en mamíferos, yo creo que hay algunos estudios hechos con elefantes donde llevan a cabo, y con focas, donde llevan a cabo conductas peligrosas para su salud, incluso con riesgo de muerte, pero no para evitar su sufrimiento, sino para asegurar la permanencia de la manada, por ejemplo, ¿no? Algunas morsas, cuando los recursos son pocos, algunas morsas se precipitan. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Normalmente son machos, no hembras, y normalmente son machos muy mayores, no hembras fértiles. Esas todavía tienen que producir más morsitas, y no serían conductas de suicidio propiamente. Sería una conducta suicida porque el resultado es la muerte, pero no es una conducta suicida con la intención de dejar de sufrir. Si la morsa que se tira por el precipicio tuviera otra forma de asegurar la presencia, sería mejor. Como no es una conducta suicida, como tal conducta suicida, en los términos de lo que hemos estado hablando, la persona que hace un acto terrorista suicida. Este no pretende quitarse la vida, aunque sabe que va a morir en el acto suicida que va a hacer. Él pretende otra cosa, o ella pretende otra cosa. O no es una conducta suicida el de que quiere llamar la atención, ¿no? Entonces me asomo a la ventana y monto un numerito y me caigo, ¿no? Y me mato. Esto no tenía intención suicida, aunque es una conducta de alto riesgo. Hacer eso no es ninguna bobada, Ni es una conducta suicida el tipo que le gusta hacer alta montaña y sube el Everest en plena tormenta, ¿no? Y entonces alguien desde fuera decía, pero qué tío más suicida, ¿no? ¿Pero cómo ibas a hacer eso? No, él no pretendía morir, no quería morir para dejar de sufrir. Habrá hecho una conducta que ha traído como riesgo la muerte, ¿no? Ni tampoco hay conductores suicidas que van en el sentido opuesto, ¿no? Lo hacen, bueno, parte porque son un poco prescindibles en nuestra sociedad, porque son, pues están buscando otra cosa, ¿no? No están buscando el riesgo de quitarse la vida para dejar de sufrir. Y yo creo, hasta donde yo sé, que no hay conductas suicidas con intención de dejar de sufrir por parte de los... De hecho, durante un tiempo estaba el mito de que algunos arácnidos, como los escorpiones, en situaciones de incendio se autoclavaban el aguijón, pero yo no conozco a ninguno que trabaje con eso que haya visto eso nunca. Entonces, no lo sé. Entonces, si los piercings y los tatuajes se consideran conductas autolesivas, ¿no? No. Los piercing y los tatuajes son conductas de cambio de nuestra apariencia física. Que a ti y a mí no nos guste, o que a ti y a mí nos parezca, esta es otra historia, no, pero no, los piercing no necesariamente. Fíjate una cosa, alguien podría pensar, pero llevar un piercing en ciertos lugares para ciertas prácticas se acompaña de sensaciones dolorosas. Pero lo que busca la persona con las sensaciones dolorosas no es lo que pretende la persona con la conducta autolesiva, sino es el juego sensorial de poder discriminar o de poder diferenciar. La intención, la función que pretende es otra. A diferencia de si yo me aprieto fuerte el reloj y lo llevo ahí porque lo que te he dicho antes cuando hemos empezado la clase, ¿no?, me ha hecho sentir tan mal y soy un tío tan desgraciado que ahora voy a pagar por lo que te he hecho. Y entonces lo que hago es apretarme fuerte el reloj, ¿verdad?, para que me haga daño. Eso sí es una conducta autolesiva, con la intención de purgar mi maldad. Otra cosa es que te pongas un reloj que te está pequeño y te haga daño. Entonces, pido otro a los reyes. Hola, yo quería preguntar que últimamente, como profesora, he visto que cada vez más nuestros alumnos les pautan medicación. Se pautan medicación desde el centro de salud. Como soy farmacéutica, supongo que también a lo mejor me involucro más, ¿no?, en qué están tomando y qué no están tomando también en esto. Y quería saber, bueno, dos cosas. Primero, tu opinión como psicólogo en este tema, ¿no?, que si de alguna manera desde mi punto de vista, exceso de medicación que se está dando, está tapando un problema de salud mental base, que no hay una intervención en salud mental en nuestros jóvenes, y si de alguna manera esto también podría estar relacionado con el suicidio. Tres cositas muy rápidas. Una, en algunos casos de alguna medicación, no tanto en adolescentes, pero en algunos casos de medicación por psicofármacos, es fácil que aparezca una reacción suicida.
Por ejemplo, estoy pensando en un caso ahora que está tomando ansiolíticos, tenía un diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo, está tomando ansiolíticos en una dosis muy elevada, en un momento determinado bebe alcohol, que no se debe hacer cuando estás consumiendo ansiolíticos, y menos en esas dosis ni de alcohol que bebió, ni de ansiolíticos que estaba tomando, y entonces en un momento determinado tiene una respuesta suicida, una reacción suicida. Este se tiró, en concreto, se lanzó, ¿vale? Con éxito de muerte, es decir, se mató. Por tanto, en algunas pautas de medicación por psicofármacos hay que andar con cuidado, ¿eh? Pero eso el psiquiatra lo sabe bien, el médico lo sabe bien y sabe cómo pautar. Segundo, la medicación es un invento, los psicofármacos son un invento extraordinario. Gracias a Dios tenemos psicofármacos. Es maravilloso tener psicofármacos. Es una buena ayuda terapéutica. Incluso es una buena ayuda terapéutica en personas, por ejemplo, que han tenido intentos de conducta suicida. Por supuesto que sí. Pero la medicación no es otra cosa que una medicación sintomática. Y está bien que lo sea. Y se pretende esto. Y en algunos casos disminuye alguna sintomatología que permite que otras intervenciones sean mucho más exitosas. Los psicofármacos no son ingenuos. Las benzodiazepinas, tú lo conoces bien, tienen mucho riesgo y son muy hepatotóxicas. Y a veces tenemos peligro de que la gente consume alcohol para olvidar y no tenemos la misma prevención de que consume los antidepresivos para olvidar. Y si me preguntas a mí, y sobre todo te preguntamos a ti, farmacéutica, cuál de los dos es un producto más tóxico, no vamos a responder. Por tanto, úsese medicación para lo que se tiene que usar, sabiendo además como ciudadanos que la medicación no es necesariamente el tratamiento público más barato. Los fármacos son muy caros. Hay estudios, no solo por parte del Consejo General de la Psicología y la División de Psicoterapia, incluso por parte de la Sociedad Médica Colegiada y las asociaciones de psiquiatría, que indican que la psicoterapia en distintos formatos es económicamente más barata. Al ciudadano le sale mejor pagar impuestos para hacer psicoterapia que para prescribir fármacos. ¿Por qué hay tantos fármacos en la actualidad en población adolescente e infantil? Por una parte es cierto porque la prevalencia de problemas de salud mental ha aumentado. Esto es cierto. En segundo lugar, porque la prevalencia de personas que consultan tratamiento es mucho mayor. No hay tanto estigma como antes, ¿verdad? En algunas ocasiones incluso parece que hay un poco de moda, ¿no? Si no vas al psiquiatra, si no vas al psicólogo, no estás en onda, ¿eh? Bueno, esto se va a remitir afortunadamente dentro de poco. Y en último lugar, evidentemente, porque en algunas ocasiones el tratamiento que se ofrece a la persona con problemas de salud mental es solo farmacológico. De entre los que solo reciben tratamiento farmacológico hay un porcentaje nada despreciable que mejora y por tanto el fármaco fue exitoso, genial, y hay un porcentaje nada despreciable que necesitaría además de la medicación o en vez de la medicación otro tipo de tratamiento. Y vuelvo a lo de antes, el problema es que nuestros recursos públicos, incluso privados y concertados son muy pequeños. Y desde ¿qué voy a decir yo? ¿No? Pues si estoy en el Consejo, pues que hace falta que haya más psicólogos en todos los sitios, pero no es una reclamación sindical, ¿eh? Yo he pretendido ir en la otra línea, ¿eh? Yo no digo que los programas de salud mental en los coles los tengan que hacer psicólogos, ni mucho menos, los tienes que hacer tú que eres la profesora, o tú que eres el maestro, tú que estás ahí, tú que eres el experto en educación, y el experto en educación a esos chicos, no alguien que viene de fuera, bueno, está bien, pues que haga alguna cosa, ¿no? Genial, como cuando vamos a una granja escuela a pasar un fin de semana, pues estupendo, pero las clases de ciencia se dan en el clase, ¿verdad? O programas de educación sexual. Bueno, pues viene alguien y nos cuenta, bueno, está muy bien, ¿no? Mejor eso que nada, no sé, mejor eso que nada. Pero no, los programas de educación sexual se hacen por parte de los coles, de los profes de los coles, claro, que son los que saben de estas cosas, ¿no? Esto es lo que yo podría decir. Es decir, ciertamente, y luego hay otra cuestión, una cuarta cuestión, nada baladí. Tú conoces bien el último observatorio sobre adicciones y conductas adictivas, publicado en el 2023. Las sustancias que más se consumen en nuestro país son el alcohol y el tabaco, por parte de la población adolescente, ¿eh? Por no salirnos de lo que nos ocupa hoy. Son tabaco y alcohol, o en ese orden, alcohol y tabaco, después cannabis y después los opiáceos por prescripción propia o robados a la abuela. Ojo con esto. Es decir, porque hay un mito sobre la salud mental que tiene que ver con que es malo, no desagradable, es malo experimentar ansiedad, es malo experimentar tristeza. Y como es malo experimentar tristeza y experimentar ansiedad, lo que tenemos que hacer es medicar para evitar esto.
¿Qué hay de anormal en estar muy nerviosa cuando vas a hacer un examen? ¿Pero dónde está lo anormal? Si lo anormal sería estar como una rosa, ¿no? Otra cosa es que la ansiedad sea tan intensa que me inhiba el comportamiento. Claro, es decir, me pongo tan nervioso que me quedo en blanco. Bueno, pues es un pan como unas tortas, ¿verdad? Pero el control de la activación previa a un examen se puede prevenir no solo con medicación. O dicho de otra manera, reservaremos la medicación con ansiolíticos solo a aquellos casos muy pequeños en ese embudo que el tratamiento de técnicas de control fisiológico, de técnicas de relajación, de técnicas para preparar un examen no ha sido suficiente. Y normalmente que acompaña, digamos, de la presencia de otros problemas. Pero eso es una parte minimísima, minimísima. Hola, buenas. Bueno, yo tengo una pregunta, pero no va en la línea de adolescentes, es un poco curiosidad. En los casos de, por ejemplo, violencia de género, que un hombre asesina a la mujer o a los hijos, etc., y luego se quita la vida, ¿eso se podría considerar suicidio? Sí. Sí, pero claro, quizá la finalidad no es dejar de sufrir, O dejar de evitar las consecuencias que se van a venir por lo que acabo de provocar. O incluso llegar a pensar que mi vida sin ti no tiene sentido. Y en vez de solo quitarme la vida yo, pues me la quito yo y te la quito a ti. ¿Por qué? Porque si no eres para mí, no eres para nadie. Y después, o bien el malestar que me genera es tan grande, o yo ya tenía en mi plan era un plan homicida, voy a acabar contigo y con nuestros hijos, pongo por ejemplo, vamos a ponernos en el peor de los casos, y después me quito yo. Sí. Ahora que nombras la violencia en la pareja, no es nada despreciable el porcentaje, sobre todo de mujeres, porque suelen ser las víctimas habitualmente, no solo, pero suelen ser las víctimas, de mujeres que son víctimas de violencia de pareja, cuya ideación suicida es muy alta. Y es normal. Hola, buenas. Bueno, gracias por la ponencia, por la charla. Quería preguntar que, ya que tenemos la desgracia de no tener un plan nacional de prevención de suicidio y que pues, cada comunidad autónoma va sacando estrategias, medidas, hay 10 autonomías que tienen su propio protocolo escolar de prevención. En Castilla y León tenemos otras medidas, todavía el protocolo o no está o no lo conocemos. Hay las competencias que tiene el Ministerio de Educación, insisto, que ya sé que no hay plan nacional, ¿podría promover de alguna manera que a nivel educativo se haga más prevención? Sí, y de hecho es curioso porque las famosas competencias, o como se llame ahora, ¿verdad?, tienen que ver con competencias de conocimiento, tienen que ver con competencias de habilidades y tienen que ver con competencias, digamos, de actitudes y de relación, ¿verdad? El famoso saber hacer y saber ser, ¿no? Y saber relacionarse, saber participar con otros, ¿no? Y en eso es donde pueden caber curricularmente muchas de estas actividades. En el propio currículum, aparte de lo que luego el centro quiera organizar, pues vamos a poner como lema para estos próximos años, somos insustituibles, ¿no? Y es porque queremos potenciar la autoestima, el bienestar de nuestros alumnos, el quererme a mí mismo, el saber que soy lo mejor que le ha pasado al mundo, ¿verdad? Estupendo. Dentro de eso, que vamos a realizar muchas actividades que tienen que ver con todo este asunto, podemos incluir elementos, por supuesto, de bienestar y de prevención de problemas de salud mental. Prevención universal para todos los chicos del cole y prevención selectiva o indicada para aquellos otros, ¿no? Y en lo que, hasta donde yo conozco, en algunos borradores de protocolo escolar se está incluyendo ya qué pautas concretas tiene que hacer el profe y qué pautas concretas tiene que hacer el orientador e incluso qué pautas concretas tienen que hacer los compañeros. Uno de los programas de prevención que yo os mostraba y con mucha eficacia es lo que llama preparación de guardianes. Yo sé si uno de mis compañeros dice ciertas cosas o yo le veo hacer ciertas cosas o comenta ciertas cosas, ¡pim!, me salta la alarma, ¿no? De manera que ya no solamente la profe o los profes los que están con el ojo avizor, sino todos los compañeros, ¿no? Incluso en algunos lugares, también un poco por cómo se organiza la actividad escolar, buscan lo que llaman ellos los líderes escolares, ¿no? Pues el delegado, decíamos aquí normalmente, o lo que fuere, ¿no? Para intentar de alguna manera formarles en la detección precoz de estas conductas. Incluso a veces no le llamamos detección precoz de suicidio, llamamos detección precoz de malestar,
¿no? Y podemos incluir muchas cosas, ¿no? Y que ellos tengan claro cuál es la pauta de derivación. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Incluso de puertas adentro del cole sabemos qué hacer. Yo puedo identificar a un alumno, puedo ponerme en contacto con la familia, puedo mantener una relación más estrecha con el alumno, incluso en un momento determinado derivar al orientador, ¿no? O a los centros que tenga. O si hay un centro de enfermería escolar, a veces también derivamos ahí, ¿no? Pero, ¿y cuándo tengo que dar el paso de la puerta del colegio hacia afuera? Si yo estoy ante una persona en nivel 3, ¿dónde la llevo? ¿Le acompaño yo a urgencias? Bueno, si es un menor tienes que llamar a casa. ¿Y cómo hacemos con situaciones en las que el menor te dice, pero no lo digas a mis padres? Y tú sabes que por ley lo tienes que decir, pero por las mismas sabes, iba a decir por sentido común, que si yo lo digo, ahora este sale corriendo. Y entonces entramos en más riesgo. Y ahora, en nivel 3, yo lo que quiero es que este chico no haga una locura. Luego ya veremos a ver cómo resuelvo mi problema con él y con el juez, si es que lo hubiera, que no lo va a ver. Eso es lo que falta en los protocolos escolares, cómo vincular la actividad que hacemos en el cole con el resto de la red de salud mental. Pública, sanitaria, policial incluso, de empresas del tercer sector, de participación de colectivos ciudadanos, donde poder meter todo esto. Y con esto tenemos que andar con un poco de cuidado, porque a veces salen situaciones como la del suicidio, que a muchos se nos ponen los dientes largos. No, esto es un tema apasionante, ¿no? Vamos a montar, vamos a hacer, vamos a crear, que está bien. Todo lo que hagamos, genial. Pero además de hacerlo, vamos a buscar el circuito que vincule todo eso, para que nadie se quede sin atención, para que nadie reciba más atención de la necesaria y, sobre todo, para que los que estamos acompañando el proceso sepamos hacia dónde derivar. Que puede ser una derivación que resuelvas directamente en una tutoría con el alumno, o puede ser ya una derivación, efectivamente, a un centro específico de salud mental. Claro, entre el uno y el otro hay un recorrido muy grande, pero tú tienes que saber dónde ir. Ese es el protocolo que falta. Perdona, y que no sean protocolos a veces tan ajenos a la actividad escolar que nadie los cumple. Porque he visto protocolos que pueden tener mucho interés en Noruega, que estoy pensando ahora en un programa en concreto, ya, pero los coles noruegos harán ciertas cosas que los míos no hacen. A los coles que yo conozco no hacen estas cosas. Entonces, meter eso pues es un pastiche, el profesor lo vive como una carga más. O sea, ya no solamente esto, sino que encima también, o incluso, digamos, supondría sobre el papel generar unos recursos que no tenemos ni vamos a tener. Y mucha burocracia. Bueno, eso ya es otra película distinta, sí. Hay informes del protocolo que tienes que hacer que casi mejor, mira, que haga lo que quiera, mejor que rellenar todo el papeleo que tengo que rellenar, ¿no? Y luego encima tengo que tener autorización, tengo que pedir no sé qué, bueno, un follón. Entonces hay que simplificarlo muchísimo, porque la conducta es peligrosa. Igual que va el alumno a juntar dos cables, ¿verdad? Y si tú sabes que va a darle corriente y que va a haber, pues no estás a pensar ahí, ¿verdad? Actúa rápidamente. Pues algo de eso pasa en problemas de prevención indicada, diríamos en lo que llamamos nosotros el nivel 3, cuando ya la conducta suicida es casi inminente, ¿no? Cuando te dice que esto lo va a hacer el día de su cumpleaños, y el día de su cumpleaños es dentro de 15 días, y lo tiene pensado, y tiene acceso a los recursos. ¿Cómo lo vas a hacer? Mi padre es cazador. Entonces lo que hay que hacer, o ¿cómo hay que hacerlo? En mi casa hay cuchillos. Tengo acceso al objeto con el que me voy a quitar la vida, ¿no? O no, a mí tirarme por la ventana no me da miedo. Tirarse por la ventana le da miedo a todo el mundo. De hecho, los suicidas, sabéis, bueno, no voy a dar pistas. Ya. Hola, yo le quería preguntar qué opinión tiene y qué efectividad puede ver en solución que damos simplemente como puede ser el teléfono de atención a la prevención del suicidio. Pues mira, dos cosas. Una, antes de crear el teléfono de prevención al suicidio, estaba el teléfono de la esperanza, que es una entidad de voluntarios, una entidad, diríamos, no pública, no con recursos. El teléfono de la esperanza nace en su momento precisamente como una estrategia de prevención del suicidio y de acompañamiento a situaciones de lo que en su momento llamaban depresión, que no era solo esto, también situaciones de soledad. El teléfono de la esperanza es uno de los recursos más eficaces en prevención del suicidio, en prevención indicada, cuando yo estoy ya planeando cómo hacerlo. El teléfono de prevención del suicidio es el mismo recurso, digamos, que nace directamente de la Estrategia Nacional de Salud Mental, ¿no? Es menos conocido, está menos, forma parte menos todavía por su novedad del, digamos, del acervo
de recursos que tenemos. Y hay una cosa buena que ha venido de la mano de la pandemia, y es que cuando nos tuvimos que meter todos en casa, y todo el mundo recuerda que aprendimos a dar clase como buenamente podíamos, ¿verdad?, telemáticamente, pues también los propios profesionales que atienden la salud mental aprendieron a hacerlo de forma telemática, ¿verdad? De manera que hoy sabemos también qué herramientas de intervención telefónica son más exitosas. Es un buen recurso, no es el único, en algunos casos incluso la atención es notablemente mejorable, pero mejorará cuando se vaya implantando, y existen muchos más recursos de ese tipo con trayectoria o con más tradición, digamos, y que funcionan muy bien. Porque lo que necesitamos es darnos tiempo desde mi ideación o mi planeación suicida hasta mi acto suicida. Y yo sé que si hablo acerca de esto, hablar acerca de esto, solo hablar acerca de esto, si hablo con alguien que está especializado en el tema y sabe qué preguntarme y qué decirme, diríamos, la probabilidad de pasar al acto suicida disminuye notablemente. Así que estupendo por el teléfono. Bueno. Sí, muy bien. La última pregunta, Alfonso, estaríamos toda la tarde y toda la noche. Muy bien. Yo cuando vengo a esta sala, que suelo venir menos de las veces que quisiera, pero más de las que vienen otros, disfruto siempre muchísimo, así que casi de aquí no me voy ni con agua caliente, pero sí, yo creo que ya es momento de dejarlo. Muy bien. Hola, tengo ciertas dudas porque últimamente estoy tratando con adolescentes y vienen a mí cuando ya tienen cierto malestar. Y lo que creo que comparten muchos de ellos, no sé si puede llegarse a considerar adicción a las pantallas, pero lo rozan. Sí. ¿Hasta qué Sí. punto eso lo puede estar Sí. disparando? Y también hasta qué punto el tema de los medios de comunicación en general pueden estar dando lugar a un efecto llamada. Completamente de acuerdo. Pues sí a las dos cosas. Las adicciones, a lo que antaño llamábamos el Plan Nacional sobre Drogas, hoy se llama Estrategia Nacional sobre Adicciones, y dedica un apartado muy importante a lo que se llaman conductas adictivas, que son fundamentalmente tres. El juego de apuestas, presencial, las máquinas tragaperras, las llaves del Codere, y el juego online. 2, la adicción a los videojuegos. Y 3, lo que vino a llamarse las adicciones tecnológicas, ¿no? Antaño decíamos a las nuevas tecnologías, de nueva ya tiene poco, ¿eh? Bueno, estas conductas adictivas aumentan mucho la vulnerabilidad también para la conducta suicida y, por supuesto, aumentan mucho el malestar y son un problema de salud mental. Igual que lo son las adicciones a sustancias. Cuando hacemos un programa para prevenir que la gente no tome drogas o hacemos programas para que la gente abandone el consumo de drogas, no es porque le queramos fastidiar la vida a nadie, ¿no? Oye, si los efectos de las drogas son estupendos, ¿no? ¿Por qué tengo que dejar de consumirlas? Pues porque son sustancias tóxicas, porque son sustancias que generan síndrome de abstinencia, neuroadaptación, tu funcionamiento es peor, y disminuyen o aumentan la morbimortalidad. Por eso no hay que tomar drogas, ¿verdad? Bueno, pues exactamente lo mismo nos pasa con las conductas adictivas, ¿no? Dentro de las cuales se encuentran efectivamente lo que sería la adicción a las pantallas, como tú has dicho. Muy bien, ¿no? Y respecto a los medios de comunicación social, pues mira, hoy tenemos protocolos bien claros de cómo se tiene que hablar acerca del suicidio. Por ejemplo, tenemos que hablar del suicidio siempre en línea de hablar de la salud mental en general de la población. Y tenemos que hablar de salud mental, no solo de los problemas, de los factores de riesgo, de lo que hace que yo me sienta muy mal, sino de los recursos. Si yo quiero proponer un programa de televisión, de radio, una entrevista en la prensa o en la página web que lleva mi medio en torno al suicidio, no sé si hablaría de cualquier cosa o invitaría a una persona que en un momento determinado tuvo ideación suicida para que nos cuente cómo resolvió eso sin llevar a cabo un acto suicida. Cómo manejó esa situación y quién le ayudó a manejar esa situación. Y por último, hay protocolos claros, los quieran aplicar o no, los conozcan o no y los apliquen o no, acerca de cómo informar acerca de una conducta suicida.
Y tenemos que hablar de una conducta suicida, sobre todo cuando quien se ha quitado la vida es una persona célebre, una persona conocida, donde hay mucho glamour, ¿verdad? Sin entrar en el morbo, sin informar, diríamos, necesariamente de las condiciones en las que se encontraba que le pudieran conducir al suicidio, y por supuesto sin romanticismo. Es tan fácil como decir, fulanito de tal, menganita de cual, perdió la vida por suicidio. Punto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Si dejó una carta, si la carta iba dirigida a su pareja o a su madre o a su hijo o a su vecino el del cuarto. Esto es algo completamente insustancial para lo esencial de la noticia. Y lo esencial de la noticia es que fulanito de tal se murió. Y que murió por muerte de suicidio. Porque ni el silencio ayuda, ni la información morbosa ayuda. A veces la información morbosa ayuda, sobre todo cuando la persona que ha fallecido es una persona célebre, a generar cierto efecto contagio. Hay incluso algún trabajo publicado últimamente que permite establecer relación funcional clara, de relación causa-efecto, y eso que la mayoría de nuestros estudios nunca entran en eso, entre algunos intentos suicidas favorecidos por cómo se fue o cómo fue la notificación o la noticia del suicidio de alguien famoso, digamos, alguien popular. Bueno, pues muchísimas gracias por todo y...